Imagina despertar sola en Nochebuena, el silencio del apartamento vacío resonando como un grito, nadie a quien abrazar, nadie a quien llamar, y entonces, en un momento de absoluta desesperación, grabas un audio llorando y se lo envías a la persona equivocada, tu jefe, el CEO intimidador de la empresa. ¿Qué pasaría? Esta historia te llevará por una montaña rusa de emociones que nunca olvidarás. Pero antes, cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y dejar ese like para ayudarme a traer más historias así. El café se desbordaba por tercera vez consecutiva, manchando el suelo beige de la sala de descanso de la empresa. Sofía maldijo en voz baja, mirando la máquina italiana importada como si fuera un alienígena tecnológico. 3 semanas, solo 3 semanas trabajando en Montes Global, y todavía no había dominado esa maldita cafetera de 10.000 euros. ¿Problemas con la Giulietta? La voz grave la hizo congelarse. Sofía se giró lentamente, y sus ojos se encontraron con la imponente figura de Alejandro Montes, apoyado en el marco de la puerta. CEO, 32 años, mandíbula cuadrada, ojos color miel que parecían ver a través de las personas, traje azul marino que probablemente costaba más que su salario anual. Señor Montes, no sabía que usted estaba... Son las 3:15 de la madrugada, Sofía. Se acercó con pasos medidos, las manos en los bolsillos. ¿Por qué sigues aquí? Ella parpadeó, sorprendida. ¿Sabía su nombre? Informes del trimestre. Necesito dejar todo listo para la reunión de mañana. Alejandro se detuvo a su lado, tan cerca que Sofía sintió su perfume amaderado mezclado con café. Extendió la mano y ajustó 2 botones en la máquina con movimientos precisos. La Giulietta comenzó a funcionar perfectamente, soltando el café en un chorro perfecto. Doble presión, temperatura máxima, explicó sin mirarla. Es temperamental, como todas las italianas. Sofía intentó no notar lo largos que eran sus dedos o cómo su voz tenía una ronquera que no estaba presente en las reuniones formales. Gracias, señor. Alejandro. Él finalmente la encaró y algo en su mirada hizo que el estómago de ella diera un vuelco. Cuando estamos solos a esta hora absurda, puedes llamarme Alejandro. Ella asintió, incapaz de formar palabras. Por un momento eterno solo se miraron. Sofía vio cansancio en aquellos ojos dorados. Soledad, algo roto detrás de la fachada corporativa. Deberías irte a casa. Él tomó la taza de ella y se la entregó. Sus dedos se rozaron brevemente y una corriente eléctrica recorrió su brazo. Los informes pueden esperar. ¿Y usted, Alejandro? ¿Por qué sigue aquí? Una sonrisa triste curvó sus labios. Porque mi casa es solo un lugar vacío esperando a tragarme. Antes de que ella pudiera responder, él ya se había ido, dejando solo el aroma a café y el eco de aquella perturbadora confesión. 3 días después, el ascensor se sacudió violentamente y se detuvo entre el 12º y el 13º piso. Las luces parpadearon una vez antes de estabilizarse y una voz mecánica anunció: «Mantenimiento de emergencia. Esperen». Sofía apretó el botón de emergencia frenéticamente, el corazón disparado. Odiaba los espacios pequeños. Odiaba estar atrapada. La respiración comenzó a acelerarse, el pánico subiendo por su garganta como bilis. Respira». La voz de Alejandro cortó su caos mental. Ni siquiera se había dado cuenta de que él estaba allí. Alejandro se quitó la chaqueta y aflojó la corbata, arrodillándose a su lado mientras ella se apoyaba contra la pared, abrazando sus rodillas. «Mírame, Sofía». Él sostuvo su rostro con delicadeza, forzándola a mirarlo. Inspira por la nariz. 1, 2, 3. Expira por la boca. 1, 2, 3. Ella obedeció, enfocándose en su voz, en el calor de sus manos en su rostro. Gradualmente, el pánico retrocedió. ¿Mejor? Ella asintió avergonzada. «Perdona, me pongo un poco claustrofóbica. No tienes que disculparte». Él se sentó a su lado en el suelo del ascensor, completamente despreocupado por su traje de diseñador. Todos tenemos nuestros demonios. Se quedaron en silencio por un momento. Sofía podía oír su respiración, sentir el calor de su cuerpo irradiando. «¿Vas a pasar la Navidad con la familia?», preguntó ella, intentando normalizar la absurda situación. Su mandíbula se contrajo. «Con mi hija, Lucía. Tiene 4 años. El resto de la familia. Es complicado. Lucía. Nombre bonito. Es mi mundo entero». Su voz se suavizó, sus ojos distantes. Desde el divorcio,
Somos solo nosotros dos contra todo. Sofía no sabía qué decir. Ver al CEO poderoso e intimidador hablar con tanta ternura sobre su hija era humanizante. ¿Y tú? Él giró el rostro hacia ella, tan cerca que ella podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos. ¿Vuelves a... ¿De dónde eres? Extremadura. Pero este año no. El billete es muy caro y acabo de empezar aquí. Ella forzó una sonrisa. La pasaré sola. Netflix, vino barato y pizza congelada. Algo sombrío atravesó su rostro. Nadie debería pasar la Navidad solo. A veces solo es mejor que mal acompañado. Eso es verdad. Él asintió, pero había una tristeza en su voz que hizo que el corazón de ella se encogiera. El ascensor se sacudió y volvió a funcionar. Se levantaron y por un segundo quedaron demasiado cerca, ojos en los ojos, el mundo reducido a aquel espacio de 2 metros cuadrados. Las puertas se abrieron en el 12º piso. Alejandro recogió su chaqueta y salió, pero antes de que las puertas se cerraran, miró hacia atrás. ¿Sofía? ¿Sí? Si necesitas algo, cualquier cosa, mi línea directa está en el sistema. 2 días antes de Navidad, Sofía entró en el despacho de Alejandro a las 6 de la tarde, cargando los informes finalizados. El ambiente estaba vacío, solo la luz de la lámpara iluminando el escritorio de caoba maciza. Colocó las carpetas organizadas y estaba a punto de salir cuando algo llamó su atención. La foto en el escritorio. Una niñita de rizos oscuros riendo a la cámara, usando un vestido de princesa rosa. Lucía. Sofía sonrió involuntariamente. La niña era preciosa. Tenía los mismos ojos expresivos del padre. Es perfecta, ¿verdad? Sofía se giró bruscamente. Alejandro estaba en la puerta, pero diferente. Había una vulnerabilidad expuesta en él, como si la armadura corporativa hubiera sido removida. Entró y se detuvo a su lado, mirando la foto. Lo es. Tienes mucha suerte. ¿Suerte? Él rió sin humor. Mi exmujer nos abandonó cuando Lucía tenía 2 años. Dijo que no estaba hecha para ser madre, que necesitaba libertad. Tengo que elegir entre ser un padre presente y ser un CEO eficiente todos los días. Mi propio padre me llama débil por no haber encontrado otra esposa rápidamente. Así que sí, tengo suerte. Suerte de tener a Lucía, porque sin ella ya habría renunciado a todo. La rabia y el dolor en su voz eran palpables. Sofía hizo algo impulsivo. Tocó su brazo levemente. Ella sabe que es amada. Cualquiera puede verlo en esa foto. Eres un buen padre, Alejandro. Él miró la mano de ella en su brazo, luego su rostro. Algo cambió en el aire. Su respiración se volvió más pesada. ¿Sabes qué es peor que estar solo? Susurró acercándose un paso. Es estar rodeado de gente y aún así sentirte invisible. Es tenerlo todo y no tener nada al mismo tiempo. Sé exactamente cómo es eso, admitió ella, la voz fallando. Me siento invisible desde que llegué a Madrid. Solo otra chica de Extremadura intentando sobrevivir en la jungla de asfalto. Tú no eres invisible. Él levantó la mano, sus dedos casi tocando el rostro de ella, pero deteniéndose en el último segundo. Yo te veo, Sofía, te veo desde el primer día. El corazón de ella martilleaba. Estaban tan cerca que ella sentía la respiración de él en su rostro. Alejandro se inclinó, los ojos fijos en los labios de ella. La puerta del despacho se abrió de golpe. Señor Montes, el consejo está en la línea 3. Su secretaria, Marta, estaba en la puerta, completamente ajena al momento que había interrumpido. Alejandro retrocedió rápidamente, recomponiendo la postura. Gracias, Marta. Ahora mismo atiendo. Cuando la secretaria salió, él volvió a mirar a Sofía. Yo no debería... Lo sé, pero quiero. Yo también, admitió ella temblando. Vete a casa, Sofía. Mañana es Nochebuena. Disfruta estos días. Ella asintió y salió, las piernas temblando, el corazón en tumulto. Pero cuando llegó al ascensor, él la llamó una vez más. Sofía. ¿Sí? Feliz Navidad. Había un peso en aquellas simples palabras, como si estuviera diciendo mucho más. Feliz Navidad. Alejandro. 23 de diciembre. Víspera de la víspera. Pasaban de las 11 de la noche cuando Sofía volvió a la oficina a buscar el bolso que había olvidado. El piso corporativo estaba completamente vacío y oscuro, solo la luz de emergencia iluminando el pasillo. Cogió el bolso de su mesa y estaba yéndose cuando oyó algo viniendo del despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta. Debería haberse ido, pero algo la empujó hacia adelante. Empujó la puerta levemente y se congeló.
Alejandro estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared de cristal que daba vista a la ciudad iluminada. Una botella de whisky al lado, la chaqueta tirada de cualquier manera en la silla, corbata aflojada, los primeros botones de la camisa abiertos. Miraba a la nada, e incluso en la penumbra, Sofía vio la devastación en su rostro. ¿Alejandro? Entró despacio, como si se acercara a un animal herido. Él levantó los ojos y ella vio que estaban rojos. Había llorado. Sofía. Se pasó la mano por el pelo, intentando recomponerse. Perdona, no deberías verme así. ¿Qué ha pasado? Él rió amargamente. Lucía va a pasar la Navidad con su madre. Ha vuelto de la nada diciendo que quiere reconstruir lazos. El juez concedió una visita supervisada. 2 días. Mi niña va a pasar la Navidad con una mujer que la abandonó, y yo me quedaré solo en esa mansión vacía, bebiendo hasta olvidar que existo. Sofía se sentó a su lado en el suelo, sin pensar en las consecuencias. Le quitó el vaso de whisky de la mano y lo dejó a un lado. Lucía sabe que la quieres. 2 días no cambian años de dedicación. ¿Y si no vuelve? ¿Y si esa mujer la convence de que yo soy el problema? Su voz se quebró. No sobrevivo sin mi hija, Sofía. Es lo único que me mantiene entero. Sofía sostuvo su mano, entrelazando sus dedos. Era demasiado íntimo, cruzaba todas las líneas profesionales, pero no le importó. Eres más fuerte de lo que crees, y Lucía volverá porque te quiere. Los niños siempre saben quién se preocupa de verdad. Él miró sus manos entrelazadas, luego su rostro. ¿Por qué te importa? Soy tu jefe. Soy un desastre andante. ¿Por qué estás aquí? Porque sé lo que es estar roto y solo, confesó ella, lágrimas ardiendo en sus propios ojos. Y porque desde aquel día en la máquina de café no puedo dejar de pensar en ti. La confesión quedó suspendida entre ellos como una bomba a punto de explotar. Alejandro soltó su mano, se levantó tambaleante y fue hasta la ventana. Deberías irte, Sofía. ¿Por qué? Porque estoy a punto de hacer algo muy incorrecto. Apoyó la frente en el cristal frío. Y tú mereces algo mejor que un hombre roto, que apenas puede mantener su propia vida funcionando. Ella se levantó y caminó hasta él, colocándose entre él y la ventana. ¿Y si yo quiero a ese hombre roto? ¿Y si ya estoy enamorada de él? Sus ojos se abrieron de par en par. Sofía, bésame, pidió ella temblando. Por favor, solo bésame. Él sostuvo su rostro con ambas manos, sus ojos buscando los de ella como si buscara certeza, y entonces, finalmente, la besó. Fue devastador, desesperado, un beso de 2 solitarios encontrando puerto seguro el uno en el otro. Las manos de él fueron a su cintura atrayéndola, y ella se aferró a sus hombros como si fuera a ahogarse sin ese contacto. Cuando se separaron, ambos jadeantes, Alejandro apoyó su frente en la de ella. No debería haber hecho esto. Soy tu jefe. Puedo arruinar tu carrera, no me importa. Pero a mí sí. Tienes 21 años, toda una vida por delante. Voy a destruirte, Sofía. Todo lo que toco, lo destruyo. Ella lo besó de nuevo, más suave esta vez. Entonces déjame decidir a mí lo que quiero arriesgar. Él la abrazó fuerte, enterrando el rostro en su cuello. No puedo ofrecerte un final feliz. Mi familia es un desastre, mi vida es un caos. Apenas consigo mantenerme en pie. No estoy pidiendo un final feliz. Estoy pidiendo ahora. Este momento, solo eso. Se quedaron así por largos minutos, 2 corazones heridos latiendo juntos en la oscuridad. Entonces Alejandro retrocedió, recomponiéndose con esfuerzo visible. Vete a casa, Sofía. Por favor. Alejandro, vete. Él giró el rostro, no queriendo mirarla. Antes de que cambie de idea y haga algo de lo que nos arrepintamos. Con el corazón roto, ella salió, pero en la puerta miró hacia atrás una última vez. Alejandro estaba de nuevo sentado en el suelo, la cabeza entre las manos, la imagen perfecta de un hombre luchando contra sí mismo. Sofía no lo sabía todavía, pero esa sería la última vez que lo vería, antes de que su vida cambiara para siempre. 24 de diciembre, Nochebuena. El apartamento de Sofía era pequeño, estrecho, pero era suyo. Un estudio de 30 metros cuadrados en Vallecas, muebles donados, ventana con vista al edificio de enfrente. Colgó 3 adornos comprados en el supermercado e intentó fingir que aquello era festivo. Eran las 7 de la tarde. Del apartamento de al lado, voces alegres y villancicos se filtraban por las finas paredes. Familia reunida,
risas, abrazos, todo lo que ella no tenía. Sofía abrió la nevera. Una botella de vino blanco barato, restos de pasta, yogur caducado. Cerró con más fuerza de la necesaria y cogió el móvil. 4 mensajes no leídos, todos del grupo de la familia en WhatsApp. Fotos de la cena preparándose en Extremadura, su madre quejándose de que ella no estaba allí, sus hermanos bromeando. La nostalgia dolió como una herida abierta. Escribió una respuesta alegre, mintiendo que estaba bien, que había sido invitada a casa de unas amigas. Mentira. Isabel, su única amiga real en Madrid, se había ido al pueblo. Estaba completamente sola. A las 9 de la noche, ya en la tercera copa de vino, Sofía sintió las paredes del apartamento cerrándose sobre ella. El silencio era ensordecedor. Ni el ruido de la calle de fuera conseguía llenar el vacío. Cogió el móvil de nuevo. Abrió WhatsApp. Encontró el nombre de Isabel y empezó a grabar un audio. Isabel, su voz salió entrecortada, traicionada por las lágrimas que empezaban a caer. Sé que estás con tu familia y no quería molestar, pero yo necesito hablar con alguien. No aguanto más. ¿Sabes? Un sollozo se escapó. Estoy sola en esta mierda de ciudad. Mi familia está a miles de kilómetros. No tengo a nadie aquí. A nadie le importa si existo. Me siento invisible, Isabel, como si fuera un fantasma andando por Madrid y nadie me viera. Y lo peor es que su voz se rompió por completo. Lo peor es que me he enamorado de alguien completamente inalcanzable. Alguien que probablemente ni recuerda que existo ahora que no estoy en la oficina. Soy tan patética, tan sola. No aguanto más ser invisible. Quería que alguien me viera, que a alguien le importara, que yo le importara a alguien. Dejó de grabar, las lágrimas corriendo libremente ahora. No era un audio bonito, era desesperación pura, pero necesitaba desahogarse o iba a explotar. Sin revisar, sin pensar, apretó enviar. 5 segundos después su sangre se congeló. El mensaje no había sido enviado a Isabel, mejor amiga. Había sido enviado a Alejandro Montes, CEO, Montes Global. ¡No, no, no, no! Sofía gritó, el pánico engulléndola. Intentó borrarlo. Mensaje no pudo ser eliminado. Destinatario ya lo ha visualizado. Visualizado. A las 21:13. Lanzó el móvil al sofá como si quemara y comenzó a caminar de un lado para otro, las manos temblando. Su jefe, su CEO, acababa de recibir un audio de 3 minutos de ella llorando, desahogándose sobre la soledad, sobre sentirse invisible, sobre estar enamorada de alguien inalcanzable. Iba a pensar que estaba loca, demente, acoso inverso, sería despedida, demandada. Su carrera estaba acabada antes de empezar. El móvil vibró, miró la pantalla con terror. Alejandro Montes está escribiendo. Los 3 puntitos aparecieron y desaparecieron 4 veces. Apenas podía respirar. Finalmente llegó el mensaje. Dirección. Ahora. Sofía releyó 5 veces, sin entender. Estaba pidiendo su dirección. ¿Para qué? ¿Para mandar a seguridad a buscarla para un despido formal? Con manos temblorosas, escribió la dirección. Su respuesta llegó en segundos. No te muevas, voy para allá. ¿Voy para allá? ¿A dónde? ¿A su apartamento? ¿Ahora? ¿A las 9:20 de la noche de Nochebuena? Sofía entró en pánico productivo. Se limpió la cara a toda prisa. Intentó arreglarse el pelo, tiró las botellas vacías a la basura, arregló las alfombras. El apartamento era minúsculo y humilde, pero al menos estaría presentable cuando él llegara para... ¿qué? ¿Gritarle? ¿Despedirla personalmente? A las 10:05 sonó el timbre. Sofía abrió la puerta con las piernas temblando, preparada para lo peor. Alejandro Montes estaba en su pasillo estrecho y mal iluminado, pero no era el CEO de traje impecable. Era un hombre en pantalones de chándal grises, camiseta blanca básica, chaqueta de cuero negra. El pelo estaba desordenado, como si se hubiera pasado las manos por él 1000 veces. En el rostro, una expresión que ella no conseguía descifrar. Y en sus manos 3 bolsas de papel de un restaurante italiano carísimo del barrio de Salamanca. Alejandro, ¿puedo explicarlo? ¿Ya has cenado? Preguntó, la voz ronca. ¿Qué? ¿Has cenado, Sofía? Él levantó las bolsas. Porque he traído comida suficiente para 5 personas y no pienso comer solo. Ella parpadeó, confusa. ¿Tú no has venido a despedirme? Algo duro y doloroso atravesó su rostro. Has grabado un audio de 3 minutos llorando, diciendo que te sientes invisible y sola en Nochebuena.
¿Y crees que he venido a despedirte? Sacudió la cabeza, entrando sin ser invitado. ¿Puedo entrar? ¿O prefieres dejarme aquí en el pasillo con 20 kilos de comida italiana? Aún en shock, Sofía cerró la puerta detrás de él. Alejandro se detuvo en medio del minúsculo apartamento, mirando alrededor. Ella vio el lugar a través de sus ojos. Pequeño, simple, casi desnudo. Nada comparado con la mansión en La Moraleja que ella sabía que él tenía. Es pequeño, pero es mío, dijo ella defensivamente. Es honesto. Él puso las bolsas en la encimera de la cocina americana. Mucho más honesto que mi casa de 15 habitaciones que resuena como una tumba. Comenzó a sacar táperes de la bolsa. Lasaña, risotto de funghi, antipasto, pan italiano, tiramisú. Una fortuna en comida. Alejandro, ¿qué estás haciendo aquí? Él finalmente se detuvo y la miró. Realmente la miró, como si la estuviera viendo por primera vez. He oído tu audio, admitió, la voz baja, 3 veces. Y cada vez que decías que te sentías invisible, que a nadie le importaba si existías, sentía como si me estuvieran clavando cuchillos en el pecho, porque sé exactamente cómo es eso, Sofía, y porque tú no eres invisible, no para mí. Las lágrimas volvieron a los ojos de ella. Pero soy tu empleada, eres mi jefe. Esto es incorrecto en todos los niveles. ¿Completamente inapropiado? ¿Potencialmente desastroso para los dos? Se acercó, los ojos dorados fijos en los de ella. Sí, es todo eso. Pero cuando enviaste ese audio, cuando te oí llorar, diciendo que estabas enamorada de alguien inalcanzable, no pude fingir más. No pude quedarme en esa mansión vacía solo, sabiendo que tú estabas aquí, también sola, también sufriendo. Así que viniste, así que vine. Él sonrió, pero era una sonrisa triste, porque nadie debería estar solo en Nochebuena. Especialmente tú. Sofía dejó que las lágrimas cayeran libremente ahora. Me oíste decir que estaba enamorada de alguien inalcanzable. Lo sé. Dio un paso más. Estaban a centímetros el uno del otro ahora. Pero ¿y si te dijera que no soy tan inalcanzable? ¿Y si te dijera que desde aquella noche en la oficina, cuando me encontraste borracho en el suelo, no puedo dejar de pensar en ti? ¿Y si te dijera que oí tu audio y lo dejé todo? Cogí el coche y conduje 40 minutos solo para asegurarme de que estabas bien. Alejandro, sé que esto es una locura, sé que va a complicarlo todo, pero esta noche, solo por esta noche, ¿podemos fingir que no somos jefe y empleada? ¿Podemos ser solo Alejandro y Sofía, dos solitarios intentando no pasar la Navidad solos? Ella asintió, incapaz de hablar. Él secó sus lágrimas con los pulgares, el toque tan gentil que más lágrimas vinieron. Ahora se apartó, volviendo a la cocina como si necesitara distancia para controlarse. Vamos a comer antes de que se enfríe, y vas a contarme por qué una chica guapa, inteligente y trabajadora como tú está pasando la Navidad sola en Madrid. Y así, en la minúscula cocina americana de Sofía, rodeados de táperes de comida italiana cara, comenzaron la conversación que cambiaría sus vidas para siempre. La lasaña estaba a la mitad cuando Alejandro empezó a hablar. No sobre trabajo, no sobre la empresa, sino sobre Lucía. Tiene esa manía de organizar los peluches por color, dijo, una sonrisa genuina suavizando las líneas duras de su rostro. Me desperté la semana pasada y encontré 42 ositos organizados del más claro al más oscuro en el salón. Cuando le pregunté por qué, dijo que era importante para el orden del universo. Sofía rió, la primera risa genuina en semanas. 4 años y ya preocupada por el orden del universo. Es aterradoramente inteligente. A veces la miro y veo a mi exmujer, y me da miedo. Miedo de que Lucía herede la misma incapacidad de amar, de quedarse, de comprometerse. No lo hará, dijo Sofía con certeza, porque te tiene a ti, porque te ve todos los días eligiendo quedarte, eligiendo amar, eligiendo estar presente. Los niños aprenden con el ejemplo, no con la genética. Alejandro se quedó callado por un largo momento, solo mirándola como si ella hubiera dicho algo profundo. ¿Cómo te has vuelto tan sabia a los 21 años? Crecer pobre te obliga a madurar rápido. Se encogió de hombros. Cuando tu madre tiene que elegir entre pagar la luz o comprar comida, aprendes temprano que la vida no es un cuento de hadas. Cuéntame, pidió él, inclinándose hacia adelante, sobre tu familia, sobre por qué viniste a Madrid sola, sobre todo. Y ella contó. Sobre crecer en un pueblo pequeño de Extremadura,
sobre tener 4 hermanos y ser la única en terminar el bachillerato, sobre trabajar desde los 14 para ayudar en casa, sobre el sueño de ir a la universidad, de ser alguien, de demostrar que era más de lo que la gente esperaba de ella. ¿Y Madrid?, preguntó él. Fue mi gran apuesta, admitió ella. Ahorré dinero durante 3 años, pagué un curso online de administración, me postulé a 50 vacantes. Montes Global fue la única que me llamó, y cuando recibí aquel email de aprobación, lloré durante 2 horas. Era mi oportunidad, ¿sabes?, de demostrar que valía algo. Vales más de lo que imaginas, dijo Alejandro con intensidad. Leí tu currículum, Sofía. Leí tus respuestas en el proceso de selección. Fuiste contratada porque eres brillante, no por pena o suerte. Te ganaste ese puesto. Sus palabras calentaron algo frío dentro de ella. Gracias por decir eso. Pasaba de la medianoche cuando la conversación derivó hacia territorios más profundos. Alejandro habló sobre el divorcio, sobre lo devastador que había sido despertar un día y descubrir que la mujer que amaba simplemente había decidido que no quería esa vida. Dejó una carta, contó, la voz distante, diciendo que ser madre la asfixiaba, que el matrimonio era una prisión, que necesitaba encontrarse a sí misma, como si Lucía y yo fuéramos obstáculos en el camino de su iluminación. Era idiota, dijo Sofía sin rodeos. Cualquier mujer que abandona a un hombre como tú y a una niña es simplemente idiota. Él rió, un sonido ronco y genuino. ¿Un hombre como yo? Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Ella sostuvo su mano sobre la mesa. Sé que trabajas hasta las 3 de la mañana para darle lo mejor a tu hija. Sé que apareciste en la puerta de una empleada junior en Nochebuena porque estaba sola. Sé que eres gentil cuando crees que nadie está mirando. Eso me dice todo lo que necesito saber. Sus ojos se oscurecieron. Él giró la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Sofía, sabes que no podemos... Lo sé, susurró ella. Pero por esta noche, ¿podemos fingir? Se levantaron simultáneamente, como tirados por un hilo invisible. Alejandro la atrajo contra él, y Sofía sintió cada centímetro de su cuerpo pegado al de ella. El corazón de él latía desacompasado bajo la palma de su mano. Si hacemos esto, dijo él, la voz ronca, no hay vuelta atrás, Sofía. Cambiará todo. Quiero que cambie. Ella levantó el rostro. Te quiero a ti, Alejandro. Completamente. El beso fue explosivo, diferente al de la oficina. Este fue hambre, desesperación, necesidad. Las manos de él fueron a su cintura, levantándola, y ella enroscó las piernas alrededor de él. Él la llevó hasta el sofá-cama, depositándola con cuidado. Alejandro se apartó por un segundo, respirando pesadamente. Última oportunidad de cambiar de idea. Bésame de una vez. Ella tiró de él por la camiseta. Lo que comenzó urgente fue transformándose en algo diferente. Sus manos exploraban cada curva, pero con reverencia, como si ella fuera preciosa. Él besaba su cuello, su clavícula, mientras quitaba su blusa despacio, dándole tiempo para cambiar de idea. Pero cuando las cosas fueron progresando, cuando la ropa fue siendo quitada y la urgencia volvió, Sofía sintió el miedo apretar su garganta. Su cuerpo se tensó. Alejandro se dio cuenta inmediatamente. Paró apartándose para mirarla. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez de vergüenza. Yo necesito contarte algo. ¿Qué pasa, amor? Aquel amor casual rompió su última defensa. Yo nunca... Soy virgen, Alejandro, y tengo miedo. La expresión de él cambió por completo. Se suavizó. Sostuvo su rostro con ambas manos, forzándola a mirarlo. Mírame. Cuando ella obedeció, él continuó. Gracias por confiarme esto. Gracias por ser honesta. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. ¿No estás decepcionado? Su voz salió pequeña, vulnerable. ¿Decepcionado? Él besó su frente, luego su nariz, luego sus labios suavemente. Sofía, estoy honrado de que confíes en mí así, de que me elijas para esto. Pero necesito saber... Se apartó un poco. ¿Quieres esto? ¿De verdad? Porque si quieres parar, paramos. Sin juicio, sin presión. Solo nos quedamos aquí, abrazados, y dormimos. Está todo bien. Ella miró a aquel hombre que había conducido 40 minutos en Nochebuena solo porque ella estaba sola, que trajo comida cara y conversó con ella durante horas, que la veía, realmente la veía,
cuando el mundo entero la ignoraba. «No quiero parar», dijo firme ahora limpiando sus propias lágrimas. «Quiero esto. Te quiero a ti. Completamente. Confío en ti, Alejandro. ¿Estás absolutamente segura?» «Sí». Ella tiró de él para otro beso. Más confiado. «Solo ve despacio, ¿vale? Iré a tu ritmo», prometió contra sus labios. «Completamente a tu ritmo. Si duele, si quieres parar, paramos. ¿Está bien? Está bien». Y cumplió la promesa. Alejandro fue increíblemente gentil, paciente, atento. Cada movimiento era sobre ella, sobre hacer aquello especial, sobre asegurarse de que se sintiera segura y deseada. Cuando hubo incomodidad, él paró, la calmó con besos y palabras suaves. Esperó hasta que ella estuvo lista de nuevo. Sofía se entregó por completo, no solo físicamente, sino emocionalmente, en aquel sofá-cama estrecho, en los brazos de aquel hombre complicado y roto. Se sintió completa por primera vez en su vida. Después se quedaron entrelazados, cubiertos solo por una sábana fina, la cabeza de ella en su pecho, oyendo los latidos de su corazón calmarse. Los dedos de él dibujaban patrones perezosos en su espalda. «¿Estás bien?», preguntó por 10ª vez, besando la coronilla de ella. Ella levantó el rostro, los ojos brillantes. «Estoy más que bien. Estoy completa». Lágrimas de felicidad corrían ahora. Ella rió a través de ellas. «¿Sabes cuál ha sido mi mejor regalo de Navidad, Alejandro?» «¿El qué?» «Este momento. Tú. Haberme entregado a alguien que me hizo sentir segura, deseada, vista. Ese ha sido el mejor regalo que podría haber recibido. Gracias por verme, Alejandro. Por verme de verdad». Algo se rompió dentro de él. Alejandro la abrazó más fuerte, enterrando el rostro en su pelo, y ella sintió lágrimas caer. «Tú me has dado el mismo regalo, Sofía», confesó, la voz ronca de emoción. «Me has hecho sentir humano de nuevo. Me has recordado que existe algo más allá de la soledad, más allá de los negocios y las obligaciones. Me has hecho sentir vivo». Se durmieron así, entrelazados, habiendo sellado un vínculo que trascendía lo físico. Aquella noche de Navidad, 2 solitarios habían encontrado un hogar en los brazos del otro, pero ninguno de los dos sabía que aquella noche cargaría consecuencias que cambiarían sus vidas para siempre, y que su felicidad estaba en una cuenta atrás silenciosa. Los primeros rayos de sol del día de Navidad entraron por la ventana del apartamento. Sofía se despertó lentamente, consciente del calor de otro cuerpo a su lado. Por un segundo pensó que lo había soñado todo, pero no. Alejandro Montes estaba allí, durmiendo en su sofá-cama, el brazo aún alrededor de ella. Dormido, parecía más joven, las líneas de preocupación suavizadas. Ella aprovechó el momento para realmente mirarlo. Las pestañas oscuras, la mandíbula cubierta por barba de un día, el pecho subiendo y bajando con respiración tranquila. Como si sintiera su mirada, él abrió los ojos. La sonrisa que apareció fue genuina, sin las defensas corporativas. «Buenos días». Su voz estaba ronca por el sueño. «Buenos días». Se quedaron así por un momento, solo mirándose, el peso de lo que había sucedido flotando entre ellos. «¿Arrepentida?», preguntó, vulnerable. «Ni un poco». Ella besó su pecho levemente. «¿Y tú?». «Nunca». Él la atrajo más cerca. «Pero tenemos que hablar de lo que pasa ahora». Sofía sabía que él tenía razón. Habían cruzado una línea irreversible. CEO y asistente junior. Su relación era explosiva en todos los sentidos posibles. «¿Qué quieres?», preguntó ella. Alejandro se pasó la mano por el pelo, sentándose. La luz del sol dibujaba sombras en su torso. «Te quiero a ti. Quiero esto», gesticuló entre ellos. «Pero tampoco quiero arruinar tu carrera. Mi padre es el presidente del consejo. Hay reglas estrictas sobre relaciones en la oficina. Si se entera, entonces no se entera». Sofía también se sentó, tirando de la sábana para cubrir su cuerpo. «Lo mantenemos en secreto. En la oficina somos profesionales. Fuera de ella somos Alejandro y Sofía», completó él gustándole la idea. «Pero es justo para ti tener que esconderte, fingir que no existe nada entre nosotros. Es más justo que no tenerte en absoluto». Él la atrajo para un beso largo y lento. «Eres increíble, ¿sabías? Recuérdamelo siempre». Ella sonrió contra sus labios. 3 semanas después, enero llegó con la vuelta al trabajo. Sofía entraba por la puerta principal a las 8, como todas las otras 150 personas que trabajaban en esa planta.
Alejandro llegaba por el ascensor privado a las 7. No se saludaban, no cruzaban miradas. Para el mundo exterior eran solo CEO y empleada. Pero 3 veces por semana, después de que la oficina se vaciara, Sofía iba al ático de Alejandro en el barrio de Salamanca. Allí eran solo ellos. Cenaban, conversaban, hacían el amor. Alejandro cocinaba mal, ella bromeaba con él, reían. Y los sábados, Sofía conoció al tesoro más grande de Alejandro, Lucía. La niña había sido tímida al principio, escondida detrás de las piernas de su padre. Pero Sofía tuvo paciencia. Se sentó en el suelo, le preguntó sobre los ositos organizados por color y lentamente la pequeña se abrió. «Eres guapa», declaró Lucía con la honestidad brutal de los niños. «¿Puedes ser mi amiga? Me encantaría ser tu amiga», respondió Sofía, el corazón derritiéndose. «Entonces te llamaré Sofi». «Vale, Sofi». Alejandro observó aquella escena, apoyado en el marco de la puerta, con una expresión que Sofía no pudo descifrar. Más tarde, cuando Lucía durmió, él la abrazó fuerte. «Eres perfecta con ella. Ella es increíble, Alejandro. Has hecho un trabajo increíble. Te quiere», confesó él. «Y eso me aterra, porque si esto sale mal, si no funcionamos, te perderé a ti y ella también. Entonces no dejemos que salga mal». Pero incluso mientras lo decía, Sofía sintió el miedo. Miedo de que aquella burbuja perfecta estallara. Miedo de que el mundo lo descubriera. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte para lo que vendría. En la oficina, otros ojos observaban. Elena Ferreira, gerente de proyectos, tenía 30 años, MBA en 2 universidades europeas y una obsesión enfermiza por Alejandro Montes. Lo había intentado todo: coqueteo sutil, invitaciones a copas, incluso encuentros casuales en el ascensor. Nada funcionaba. Alejandro era cortés, pero distante, hasta que apareció Sofía. Elena notó los cambios sutiles. Cómo Alejandro sonreía al ver los informes entregados por Sofía. Cómo se detenía a hablar con ella en la sala de descanso. Cómo, una vez, vio sus dedos rozarse rápidamente al pasar un bolígrafo. La furia creció como ácido. Aquella niñata de provincias, sin cualificación real, sin contactos, había conquistado la atención del hombre que Elena consideraba suyo por derecho. «Voy a descubrir qué tiene», murmuró Elena para sí misma, observando a Sofía a través del cristal de la sala. «Y la voy a destruir». Empezó a investigar. Redes sociales, amigos, antecedentes familiares. Cada información fue catalogada, guardada, esperando el momento adecuado para ser usada. Pero la felicidad de Sofía y Alejandro era tan intensa que no se dieron cuenta de la tormenta que se formaba. Un viernes por la noche, en la mansión de él, estaban bailando en el salón al son de bossa nova. Lucía ya dormía en el piso de arriba. Alejandro sostenía a Sofía cerca, los movimientos lentos e íntimos. «Nunca he sido tan feliz», confesó contra el pelo de ella. «Nunca, ni cuando me casé, ni cuando nació Lucía. Esta felicidad es diferente, es completa». «Yo tampoco». Ella levantó el rostro. «A veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo ha sido un sueño». «No es un sueño. Soy muy real». La besó para demostrarlo. «Y eres mía, completamente mía. Tuya», asintió ella perdiéndose en el beso. Subieron a su habitación y por 20ª vez desde Navidad se entregaron el uno al otro. Pero esa vez algo era diferente. Una urgencia, una intensidad mayor, como si ambos sintieran que su tiempo se estaba acabando. Y mientras hacían el amor aquella noche, sin saberlo, los problemas que lo cambiarían todo ya estaban en movimiento, porque al día siguiente llegaría la invitación que ninguno de los dos podría rechazar: cenar en casa de los padres de Alejandro. La familia Montes estaba a punto de conocer a Sofía, y la guerra estaba a punto de empezar. La mansión de los Montes en La Moraleja era intimidante. Colonial moderna, 3 plantas, jardines impecables. Sofía sintió su estómago revolverse cuando Alejandro aparcó el Mercedes en el camino de adoquines. «No sé si puedo hacer esto», admitió, mirando el vestido azul marino simple que había comprado en unos grandes almacenes. Nada comparado con lo que probablemente se usaba allí dentro. Alejandro sostuvo su mano. «Estás perfecta, y ellos lo verán. Tu padre ya me odia y ni siquiera me conoce. Mi padre odia a todo el mundo que no sea él mismo». Alejandro intentó sonreír,
pero había tensión en su mandíbula. «Pero mi madre te va a adorar. Ya me ha llamado 3 veces hoy preguntando por ti». La puerta de la mansión se abrió antes de que pudieran llamar. Una mujer elegante de 50 y pocos años, pelo castaño, bien cuidado, ojos gentiles, apareció. «Doña Sandra». «Alejandro, hijo mío». Lo abrazó, luego volvió su atención a Sofía. «Y tú debes ser Sofía. Dios mío, eres aún más guapa de lo que mi hijo describió». «Un placer, doña Sandra». Sofía extendió la mano. Bud fue atraída a un abrazo cálido. «Nada de apretón de manos aquí, querida. Somos familia, familia». La palabra calentó el pecho de Sofía, pero la sensación duró solo hasta que entraron en la sala de estar. Fernando Montes estaba de pie junto a la chimenea, un vaso de whisky en la mano, traje oscuro incluso en casa. A sus 54 años, era una versión más vieja y endurecida de Alejandro. Pero donde el hijo tenía calidez en los ojos, el padre tenía solo cálculo frío. «Padre», saludó Alejandro formalmente. «Esta es Sofía, mi asistente junior», completó Fernando, el desdén goteando de cada sílaba. «Sí, lo sé», me aseguré de investigarlo. El silencio que siguió fue tenso. Sofía sintió a Alejandro tensarse a su lado, pero ella forzó una sonrisa. «Encantada de conocerle, señor Montes». «Estoy seguro». Fernando tomó un sorbo, sus ojos diseccionándola. «Debe ser un placer enorme conocer al hombre que firma tu nómina». «Fernando», reprendió doña Sandra, «¿qué forma es esa de hablar a una invitada?» «Solo estoy siendo pragmático, Sandra». Él sonrió, pero era gélido. «¿Cenamos? Estoy curioso por conocer mejor a la joven que ha capturado la atención de mi hijo». La cena fue un campo de batalla velado. Gabriel, el hermano menor de Alejandro, estaba allí con su esposa, Clara. Fueron educados, pero distantes. Doña Sandra intentaba desesperadamente mantener conversaciones ligeras, pero Fernando saboteaba cada intento. «Entonces, Sofía...» Fernando cortó el salmón con precisión quirúrgica. «Eres de Extremadura, ¿correcto? Debe haber sido difícil conseguir una educación de calidad allí». «Padre», advirtió Alejandro. «¿Qué?» «Es una pregunta legítima», se defendió Fernando, pero sus ojos permanecieron fijos en Sofía. «Estoy genuinamente curioso sobre tus antecedentes». Sofía respiró hondo. No iba a dejarse intimidar. «Sí, señor, la educación pública en algunas zonas de Extremadura deja que desear, pero trabajé desde los 14, pagué cursos online, me dediqué. Conseguí un puesto en Montes Global porque demostré que soy capaz». «¿Capaz?» Fernando rió sin humor. 3 semanas en la empresa, y ya estás sentada en la mesa de mi familia. Impresionante escalada. Basta». Alejandro golpeó la mano en la mesa, haciendo que todos saltaran. «No vas a humillarla delante de mí». «¿Humillarla? Solo estoy protegiendo a mi hijo de una obvia interesada que...» «¿Interesada?» Alejandro se levantó, el rostro rojo. «No sabes nada sobre ella. Nada. Sé lo suficiente». Fernando también se levantó, igualmente enfurecido. «Sé que viene de familia pobre, que trabaja desde hace 3 semanas en la empresa y que de repente está en tu ático, conociendo a tu hija, siendo tratada como novia oficial. Eso se llama oportunismo, Alejandro». Sofía sintió las lágrimas arder, pero se negó a llorar allí. Doña Sandra tocó su brazo gentilmente, susurrando una disculpa, pero Sofía apenas la oyó. La sangre rugía en sus oídos. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo Alejandro, la voz baja pero cargada de furia. «Que eres tan amargado, tan vacío por dentro, que no puedes concebir que alguien pueda querer a tu hijo por quien es, no por lo que tiene». «¿Amor?», se burló Fernando. «¿La conoces desde hace cuánto? ¿2 meses? ¿Y ya estás hablando de amor? Estás pensando con tu...». «No termines esa frase», advirtió Alejandro peligrosamente. «Ustedes dos, paren», imploró doña Sandra. «Es Navidad, por el amor de Dios». Pero los hombres Montes no oían. Estaban frente a frente, décadas de resentimiento finalmente explotando. «¿Quieres saber la verdad, padre?» «Sí, la quiero, profundamente. Y no voy a pedir tu bendición o permiso. No más». Fernando entrecerró los ojos. «Entonces, eliges. Ella o tú puesto en la empresa. Ella o tu lugar en esta familia. Ella o el fondo fiduciario que garantiza el futuro de Lucía». El silencio que siguió fue absoluto. Sofía sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «No puedes estar hablando en serio», susurró Alejandro pálido. «Hablo mortalmente en serio.
Terminas con esta chica ahora, o te desheredo, te echo de la presidencia de la empresa y pierdes acceso al fondo fiduciario que garantiza todas las comodidades de Lucía. Tú eliges, ella o tu hija. Sofía no aguantó más. Se levantó con piernas temblorosas. Necesito aire. Prácticamente corrió hacia el jardín, las lágrimas finalmente cayendo libremente. Se apoyó en un árbol, sollozando, el cuerpo temblando con la humillación y el dolor. Alejandro la alcanzó 2 minutos después, también con lágrimas en los ojos. Sofía, perdóname, no sabía que él iba a... Tiene razón, dijo ella, la voz rota. Soy una interesada, una aprovechada. Yo... No eres nada de eso. Alejandro la sujetó por los hombros. Eres la mujer más genuina, más pura que he conocido. Me salvaste, Sofía. Me salvaste de la soledad, del vacío. No dejes que él te convenza de lo contrario. Ella miró su rostro atormentado. Pero ¿y si cumple la amenaza? ¿Y si lo pierdes todo? Entonces empiezo de cero, si es necesario. ¿Y Lucía? ¿Su futuro? Alejandro dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. Sofía vio el miedo en sus ojos, el miedo de no poder mantener a su hija, de fallar como padre. En ese momento, ella entendió. Nunca podría pedirle que eligiera entre ella y Lucía, no cuando la elección podría perjudicar a una niña inocente. Vamos a irnos, pidió él. Vamos a mi casa, olvida toda esta noche. Volvieron a su ático en un silencio sepulcral, pero cuando llegaron, la tensión entre ellos se había transformado en algo diferente. Urgencia, necesidad. Sin palabras, se besaron con desesperación, como si supieran que aquello era el principio del fin, como si intentaran aferrarse a algo que ya se estaba escurriendo entre sus dedos. Hicieron el amor aquella noche con una intensidad que asustó a ambos. Era rebelión, era reivindicación, era una declaración silenciosa de que no importaba lo que el mundo dijera, en ese momento se pertenecían el uno al otro. Después, entrelazados en la oscuridad de la habitación, Alejandro susurró: «Voy a arreglar esto. Encontraré una manera». «Te lo prometo». «Lo sé», mintió ella, porque en el fondo ya sabía la verdad. Algunas batallas no podían ganarse, y algunos amores, por más intensos que fueran, no podían sobrevivir al peso del mundo real. Pero ninguno de los dos sabía todavía que aquella noche, aquel acto de rebeldía y amor, había concebido una vida, un bebé que lo cambiaría todo, un bebé llamado Víctor. Elena Ferreira llamó a la puerta del despacho de Fernando Montes a las 7 de la mañana. Había pedido aquella reunión privada, usando un lenguaje vago sobre preocupaciones corporativas. Cuando la puerta se abrió, el patriarca de Montes Global la recibió con escepticismo. «Señorita Ferreira, espero que tenga un buen motivo para hacerme venir a la oficina una hora antes». «Lo tengo, señor Montes». Elena entró con postura confiada, colocando una carpeta sobre la mesa. Se refiere a su hijo y a una cierta complicación que puede perjudicar la imagen de la empresa. Los ojos de Fernando se entrecerraron. «Continúe». Elena abrió la carpeta revelando fotos discretas. Alejandro y Sofía entrando juntos en el edificio de él. Alejandro sosteniendo la puerta del coche para ella. Nada explícito, pero comprometedor. «Tengo motivos para creer que el CEO de nuestra empresa está involucrado románticamente con una asistente junior. Esto no solo viola las políticas de relaciones, sino que también abre brechas para demandas de acoso y favoritismo». Fernando estudió las fotos en silencio. Elena vio el momento exacto en que su rabia se encendió. «¿Y qué quiere a cambio de esta información?» «Solo proteger la empresa, señor». Elena sonrió dulcemente. «Y tal vez, si pudiera ayudar en una investigación interna, una promoción sería apropiada. Gerente senior de auditoría, por ejemplo, tendría acceso a los sistemas necesarios para verificar si ha habido favoritismo». Fernando se reclinó en su silla, evaluándola como un depredador evalúa a su presa. Entonces, lentamente, sonrió. «Considérese ascendida, señorita Ferreira, y no me decepcione». 2 semanas después, Sofía tenía una rutina. Cada día, a las 3 de la tarde, iba a la sala de descanso a por su café. Dejaba el ordenador encendido porque siempre volvía en menos de 5 minutos. Elena lo había cronometrado 17 veces, siempre a las 3, siempre 5 minutos. Al 18º día, Elena esperó. Cuando Sofía se levantó y fue a por café, Elena actuó. Entró en el puesto de trabajo de Sofía. El ordenador estaba desbloqueado, el sistema financiero abierto.
Perfecto. Con movimientos precisos, Elena accedió al módulo de transferencias internacionales. Alteró una transferencia legítima de $10 millones, cambiando la cuenta de destino a una cuenta fantasma en las Islas Caimán. Una cuenta que ella misma había creado usando información robada. Dejó el rastro perfecto. El registro mostraría que la alteración se hizo desde el ordenador de Sofía, usando su contraseña. Incontestable. Pero Elena era meticulosa. Un fraude sin motivo sería sospechoso. Necesitaba un porqué. Contrató a un investigador privado. 2 semanas después, regresó con un descubrimiento interesante. La familia de Sofía tenía una antigua deuda hipotecaria en Extremadura. No era urgente, pero con documentación falsificada, Elena creó un aviso de ejecución falso. Deuda de 50.000 euros. Plazo final en 3 días. Parecería que Sofía estaba desesperada por dinero. El móvil perfecto. Plantó los documentos falsos en un cajón de Sofía. Después esperó. No tardó. La auditoría de rutina mensual detectó la discrepancia en la transferencia. 10 millones desaparecidos. El rastro llevaba directo a Sofía. Fernando convocó una reunión de emergencia. Alejandro, los directores, Elena como gerente senior de auditoría y, por supuesto, Sofía. La joven entró confusa, sin entender por qué la llamaban a la sala de reuniones ejecutivas. Señorita, Fernando empezó, la voz cortante. Asumamos un apellido común como García. Señorita García, ¿tiene algo que declarar sobre la transferencia de $10 millones realizada ayer a las 15:07 desde su terminal? Sofía palideció. ¿Transferencia? Yo no hice ninguna transferencia de 10 millones. Mi nivel de acceso ni siquiera permite, pero se hizo. Elena se levantó, proyectando los registros en la pantalla, desde su ordenador, con su contraseña, a una cuenta en las Islas Caimán. Eso es imposible. Yo nunca... También encontramos esto en su cajón. Elena colocó el aviso de ejecución falsificado sobre la mesa. Parece que su familia tiene problemas financieros serios, plazo venciendo en 2 días. 10 millones resolverían ese problema cómodamente, ¿no? Sofía cogió el papel con manos temblorosas. Miró a Alejandro, buscando apoyo, pero el rostro de él estaba pálido, en shock. Esto no es real. Mi familia no tiene una deuda de 50.000 euros. Alguien me ha tendido una trampa. Alguien. Las evidencias son incontestables, declaró Fernando. Los registros no mienten. Está despedida por causa justificada y presentaremos cargos criminales por fraude. Padre. Alejandro finalmente reaccionó. No puedes... Puedo y lo haré, a menos que quieras ser investigado como cómplice. Fernando miró a su hijo con frialdad. Después de todo, todo el mundo aquí sabe sobre tu implicación con la señorita García. Sería fácil argumentar que ayudaste en el fraude. Sofía sintió el suelo desaparecer. Era una trampa perfecta, y no había cómo probar su inocencia. Los registros eran reales. La contraseña era suya, y aquel aviso falsificado creaba un móvil perfecto. Miró a Alejandro y vio el conflicto en su rostro. Quería defenderla, pero si lo hacía, sería destruido junto a ella, y Lucía se quedaría sin padre. Me voy a casa, dijo Sofía, la voz extrañamente calmada, y tendrán noticias de mi abogado. Salió de la sala con la cabeza alta, pero por dentro estaba destrozada. Aquella noche, Alejandro apareció en su apartamento. Tenía documentos en las manos, pruebas, registros. El aviso de ejecución. Sofía, necesito entender. ¿Esto es real? Estabas desesperada y... ¿De verdad crees que yo haría eso? Preguntó ella, las lágrimas finalmente cayendo. Me conoces, Alejandro. Sabes quién soy. Lo sé, pero las pruebas fueron plantadas, gritó. Alguien me tendió una trampa. Alguien que quiere destruirme. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Sofía pensó. ¿Quién ganaría con su caída? ¿Quién tenía acceso? ¿Quién? Elena. Las promociones súbitas. La forma en que miraba a Alejandro. Las preguntas aparentemente inocentes sobre Sofía en las últimas semanas. Elena, susurró. ¿Fue Elena? ¿Elena? ¿La gerente de proyectos? Alejandro sacudió la cabeza. Sofía, sé que estás buscando un chivo expiatorio, pero no me estás escuchando, gritó. Me tendió una trampa, falsificó esas pruebas. ¿Pero cómo? ¿Cómo conseguiría tu contraseña? ¿Cómo? No lo sé, pero sé que no lo hice. Sofía se derrumbó, sollozando. ¿Y no me crees? Después de todo, ¿no me crees?
Alejandro parecía desgarrado. Quiero creerte, Sofía, pero mi padre va a llamar a la policía. Habrá una investigación. Si eres inocente, se demostrará. ¿Y mientras tanto me arrestarán? ¿Destruirán mi vida? Se limpió las lágrimas con rabia. No lo entiendes. Tu padre no quiere la verdad. Quiere destruirme para controlarte. Entonces ayúdame. Dame algo. Cualquier cosa que pueda usar para... No tengo nada, gritó. Porque no hice nada malo. El silencio entre ellos fue devastador. Alejandro miró los documentos, luego a ella, y Sofía vio el momento en que él decidió. No iba a luchar por ella. Iba a protegerse a sí mismo y a Lucía. Necesitaré unos días para revisar todo, dijo la voz profesional distante. Mientras tanto, sería mejor que no volviera, no apareciera, me volviera invisible de nuevo. Terminó amargamente. Sofía, vete, dijo, girando el rostro. Solo vete, Alejandro. Ya has dejado claro que tu familia y tu imperio son más importantes que la verdad. No es así. Vete. Él se fue, y cuando la puerta se cerró, Sofía se derrumbó en el suelo, el cuerpo sacudido por sollozos. Lo había perdido todo, su trabajo, su reputación, el hombre que amaba. Y la peor parte, él no la creyó. Después de todo lo que habían compartido, él no la creyó. Pero la vida estaba a punto de añadir una bomba más, porque en ese momento, sin que ella lo supiera, ya había una vida creciendo dentro de ella. Un bebé, el hijo de Alejandro. Y cuando lo descubriera, la decisión que tomaría cambiaría sus vidas para siempre. 2 días después, Sofía se despertó sintiendo náuseas. Corrió al baño y vomitó todo lo que tenía en el estómago. Cuando terminó, temblorosa y sudada, se apoyó en el lavabo y miró su reflejo. Estaba pálida, con ojeras profundas. Lo había perdido todo en cuestión de días. Su trabajo, su apartamento, no podría pagar el alquiler sin empleo, su dignidad, y peor, había perdido a Alejandro. La náusea volvió. Vomitó de nuevo. Cuando finalmente se recuperó, se sentó en el suelo del baño, la mente procesando. Náuseas por la mañana. Agotamiento extremo. No estaría... No podía ser. Habían tenido cuidado. Siempre usaban protección. ¿Siempre? El recuerdo de la noche después de la cena desastrosa volvió. Estaban emocionalmente destrozados, desesperados el uno por el otro. Habían hecho el amor con urgencia, como rebelión contra el mundo. Y en aquella furia, en aquella desesperación, no, susurró. Por favor, no. Pero su cuerpo ya sabía la verdad. Sofía cogió dinero de los últimos 20 euros que le quedaban y fue a la farmacia. Compró 3 tests de embarazo diferentes. Volvió a casa casi corriendo. 5 minutos después, estaba sosteniendo 3 tests positivos. Embarazada. Estaba embarazada del hijo de Alejandro Montes. El mismo Alejandro que no creyó en ella, que dejó que su padre la acusara de fraude, que eligió proteger su imperio en lugar de luchar por ella. Sofía se abrazó las rodillas, el pánico apoderándose de ella. ¿Qué haría? ¿Cómo criaría a un bebé sola, sin empleo, sin familia cerca? Y más importante, ¿debía contárselo a Alejandro? La respuesta llegó rápida y devastadora. No. Si se lo contaba, Fernando Montes usaría al bebé como arma. Exigiría pruebas de paternidad, la acusaría de usar el embarazo para extorsionar, convertiría todo en un circo público que la destruiría no solo a ella, sino al bebé antes de nacer. Y Lucía, la pequeña Lucía que la llamaba Sophie y organizaba los ositos por color. ¿Cómo quedaría la niña en medio de esa guerra? Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. Desaparecería, completamente. Criaría al bebé sola, lejos de los montes, lejos del caos. Pero primero, necesitaba alejar a Alejandro definitivamente, hacerle creer que ella se rendía, hacer que dejara de buscarla. Aquella noche, Alejandro llamó a su puerta. Sofía respiró hondo antes de abrir. Cuando vio el rostro atormentado de él, casi se derrumba, pero se mantuvo firme. Sofía, he pasado 2 días investigando. Yo me rindo. Lo cortó, la voz fría. Alejandro se detuvo, confuso. ¿Qué? Me rindo, Alejandro. De esta vida, de esta guerra, de todo. Forzó las palabras, cada una doliendo como vidrio cortando la garganta. No soy lo suficientemente fuerte para esto. ¿De qué estás hablando? Tu padre tenía razón. Ella bajó la mirada, sin poder soportar ver sus ojos.
Yo no pertenezco a este mundo. Lo intenté, realmente lo intenté, pero no tengo lo que hace falta para luchar contra tu familia, contra las reglas corporativas, contra todo. No estás hablando en serio. Él entró, cerrando la puerta. Eres la persona más fuerte que conozco. Tú no te rindes así, pero me estoy rindiendo. Ella finalmente lo encaró, dejando que la cobardía fingida apareciera en sus ojos. Tengo miedo, Alejandro, miedo de lo que tu padre pueda hacer, miedo de demandas, de prisión, de que mi vida sea destruida. ¿Y para qué? ¿Por un romance de 2 meses? No vale la pena. Vio el momento exacto en que sus palabras lo golpearon. El dolor que atravesó su rostro fue devastador. ¿Un romance de 2 meses? Susurró incrédulo. ¿Eso es lo que fuimos para ti? ¿Solo un romance? Sí. La mentira casi la ahogó. Estuvo bien mientras duró, pero no voy a destruir mi vida por esto. Estás mintiendo. Él se acercó sosteniendo su rostro. Lo veo en tus ojos. Estás mintiendo. Sofía se apartó de su toque. Cree lo que quieras, pero se acabó, Alejandro, y me voy de Madrid. Volveré a Extremadura. Empezaré de nuevo lejos de todo esto. No. Él sacudió la cabeza vehementemente. No, no lo harás. Resolveremos esto juntos. Encontraré pruebas, descubriré quién te tendió la trampa. ¡Para!, gritó ella, las lágrimas finalmente escapando. Solo para, ¿vale? No aguanto más. No quiero tu ayuda. No quiero esta vida. Solo quiero irme. El silencio que siguió fue mortal. Alejandro la miró como si fuera una extraña, como si acabara de descubrir que todo su romance se había basado en mentiras. Está bien, dijo finalmente, la voz rota. ¿Y eso es lo que quieres? No voy a retenerte. Caminó hasta la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. ¿Sofía? Sí, voy a darte algo, aunque no lo quieras, aunque hayas renunciado a mí. Sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Hay dinero ahí, suficiente para que empieces de nuevo donde sea que vayas. No es caridad, es... Su voz falló. Es porque, aunque haya sido solo un romance de 2 meses para ti, para mí lo fue todo. Y no voy a dejar que pases necesidad. Salió antes de que ella pudiera responder. La puerta se cerró con un suave clic. Sofía esperó hasta oír sus pasos desaparecer por el pasillo. Entonces se derrumbó. Cayó de rodillas, sollozando con un dolor tan profundo que parecía físico. Había cortado la única cuerda que la mantenía conectada a la felicidad. Había destruido su amor a propósito, y todo para proteger a un bebé que él ni siquiera sabía que existía. Al día siguiente, Sofía envió un correo electrónico de renuncia formal. Vendió todo lo que tenía. Cogió el sobre que Alejandro había dejado. Había 50.000 euros. Lloró durante 1 hora entera y se fue a vivir con Isabel a una habitación alquilada en un barrio humilde. Cortó contacto con todos. Bloqueó números. Desactivó redes sociales. Desapareció. Y mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, su vientre crecía. Una vida pequeña e inocente desarrollándose, ajena al caos que su existencia había causado. Sofía le hablaba al bebé todas las noches. Seremos solo tú y yo, pequeño. Tu padre es un hombre bueno, pero no podemos estar cerca de él ahora. Quizás algún día, quizás cuando crezcas, te contaré sobre él, sobre cómo me salvó en Nochebuena, sobre cómo fue mi primer amor, mi único amor. Acariciaba su vientre, las lágrimas corriendo. Pero por ahora, eres mi secreto, mi tesoro escondido. Y voy a protegerte, cueste lo que cueste. 3 meses después de la desaparición, Alejandro seguía buscando. Contrató investigadores, llamó a todos los contactos que tenía en común con ella, verificó hospitales, refugios. Nada. Sofía había desaparecido como el humo, y mientras él la buscaba desesperadamente, sin saber que estaba buscando no solo a la mujer que amaba, sino también al hijo que no sabía que tenía, Sofía daba a luz sola en un hospital público. Víctor Montes García nació de parto natural, a las 7 de la mañana de un sábado lluvioso, pesando 3 kilos 200 gramos, llorando fuerte, saludable. Cuando la enfermera puso al bebé en sus brazos, Sofía miró esa carita perfecta y vio a Alejandro. Los mismos ojos color miel, la misma línea de la nariz, la misma serenidad incluso durmiendo. «Hola, Víctor», susurró, besando la frente del bebé. «Hola, mi amor. Mamá te quiere tanto, tanto». Y en esa habitación de hospital pequeña y abarrotada, sosteniendo a su hijo en brazos, Sofía lloró.
Lloró por la felicidad que podría haber sido, lloró por el hombre que amaba y que nunca sabría de la existencia de ese bebé perfecto, lloró por la vida que nunca tendrían juntos, pero más fuerte que la tristeza estaba la determinación. Protegería a Vítor, le daría amor suficiente por 2 padres, sería fuerte, porque ahora ya no estaba sola, tenía una razón para continuar. Un pequeño milagro de ojos miel que probaba que, incluso en las peores circunstancias, algo hermoso podía surgir. Su hijo, su Vítor. 7 meses después de la desaparición, Alejandro Montes estaba sentado en su despacho, rodeado de informes que no podía leer. El mismo despacho donde había pasado la primera noche hablando con Sofía. El mismo despacho donde casi se habían besado antes de que Marta interrumpiera. 7 meses. 209 días desde que ella había desaparecido. Lo sabía porque los contaba, cada maldito día. Señor Montes. Marta entró con otra pila de documentos. Las proyecciones trimestrales necesitan su firma. Firmó sin leer. Se había convertido en un autómata. Trabajo mecánico, reuniones en piloto automático, decisiones tomadas sin realmente pensar. Lucía lo notó. La niña, ahora con 5 años, preguntaba constantemente por Sophie. ¿Cuándo vuelve Sophie, papá? ¿Sophie está enfadada con nosotros? ¿Hice algo malo? Cada pregunta era un cuchillo en su pecho. Papá está triste porque perdió a una amiga. Intentaba explicar. Pero no fue culpa tuya, princesa. Nunca lo fue. Pero, ¿cómo explicarle a una niña que había dejado que destruyeran a la mujer que amaba, que no luchó lo suficiente, que creyó en pruebas falsificadas en lugar de creer en ella? La culpa lo carcomía vivo. Mientras tanto, en el apartamento de doña Sandra, la matriarca de los Montes estaba en su salón de té, pero no bebía té. En su lugar, estudiaba documentos esparcidos sobre la mesa de centro, documentos que su investigador privado le había traído. Nunca creyó que Sofía fuera culpable. Esa chica tenía ojos honestos, y lo más importante, había visto la forma en que Alejandro la miraba. Su hijo estaba verdaderamente enamorado por primera vez en su vida. Y entonces Sofía simplemente desapareció, y Alejandro murió por dentro. Sandra no podía dejarlo así. Contrató a uno de los mejores investigadores de Madrid. Encuéntrelo todo, cada inconsistencia, cada brecha. Alguien le tendió una trampa a esa chica, y quiero saber quién. Llevó tiempo, 3 meses de investigación discreta, pero finalmente las piezas encajaron. Doña Sandra, el investigador puso fotos sobre la mesa. Elena Ferreira, gerente senior de auditoría, ascendida de forma sospechosa y repentina 2 semanas antes del descubrimiento del fraude. Sandra estudió las fotos. Una mujer de 30 años, guapa, ambiciosa. Continúe. Tiene un historial de obsesión con su hijo. Hay correos de otros empleados comentando su comportamiento, coqueteo persistente, encuentros casuales, frecuentes. Y entonces aparece Sofía y ella se pone celosa. Sandra completó. Exactamente. Cavamos más profundo. Encontramos esto. Puso registros bancarios sobre la mesa. Una cuenta fantasma en las Islas Caimán, creada 6 semanas antes del fraude. ¿Y adivine de quién es la cuenta? Múltiples depósitos se rastrean de vuelta a empresas fantasma registradas a nombre de parientes de Elena. Sandra sintió la rabia hervir. Ella creó la cuenta, plantó el fraude y culpó a Sofía. Más que eso, abrió su portátil. Tenemos grabaciones de seguridad que fueron accidentalmente borradas de los servidores oficiales. Pero tengo contactos. Mire esto. La grabación mostraba claramente Elena entrando en el puesto de trabajo de Sofía a las 15:02, manipulando el ordenador, saliendo a las 15:06, exactamente cuando Sofía estaba en la sala de descanso. «Dios mío», susurró Sandra, «esa mujer destruyó a una inocente por celos. Hay más. El aviso de ejecución hipotecaria, falsificado. Verifiqué directamente con el registro de Extremadura. La familia García no tiene deudas registradas». Sandra cerró los ojos, la rabia y el alivio batallando dentro de ella. Sofía era inocente, completamente inocente, y había sido destruida por una sociópata vengativa y por su propio marido. Fernando, ¿él lo sabía? ¿Estaba involucrado? «Investigue a mi marido también», ordenó, la voz helada. «Quiero saber si estaba al tanto o si fue manipulado». Una semana después, el investigador volvió con más bombas. Fernando no creó el plan, pero lo sabía. Elena lo buscó 3 semanas antes del fraude.
Le ofreció información sobre la relación de su hijo a cambio de apoyo interno. Él la ascendió deliberadamente para darle acceso a los sistemas. Sandra sintió que su matrimonio de 30 años se resquebrajaba bajo sus pies. Fernando no solo permitió que una inocente fuera destruida, sino que participó activamente. Era hora de la guerra. La reunión de la venganza. Sandra convocó una reunión de emergencia. Alejandro, Fernando, los directores y Elena. Cuando todos estaban sentados, Sandra entró con su investigador y una caja de evidencias. «Van a mirar en silencio», anunció, conectando el portátil al proyector. Durante 45 minutos lo presentó todo. Las grabaciones de Elena en la mesa de Sofía, los registros bancarios, el aviso de ejecución falsificado, la cuenta fantasma, todo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Alejandro estaba pálido como el papel, los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Elena intentó defenderse. «Esto es ridículo. Esas pruebas fueron claramente...» «Cállate». Alejandro se levantó, la voz una explosión de furia contenida. «Destruiste la vida de una persona inocente. Usaste recursos de la empresa para falsificar pruebas. Cometiste un fraude real mientras acusabas a otra persona de fraude. Yo puedo explicarlo». «¿Explicar?». Dio la vuelta a la mesa y 2 guardias de seguridad tuvieron que sujetarlo. «Destruiste a la mujer que amaba. ¿Por qué? ¿Porque ella recibió una atención que creías merecer?». Elena se derrumbó llorando. «Te amaba. Trabajé años en esta empresa, me dediqué. Y entonces aparece ella y en 3 semanas la estabas mirando como nunca me miraste a mí. No era justo». «¿Justo? ¿Justo?». Alejandro rió sin humor. «Estás despedida. Despido procedente. Y vas a responder criminalmente por fraude, falsificación de documentos y cualquier otro cargo que mis abogados puedan encontrar». Se giró hacia Fernando. «¿Y tú, Alejandro?». Intentó Fernando. «No, no vas a hablar. Lo sabías. Participaste activamente en la destrucción de una inocente solo para controlarme. Estás fuera del consejo, fuera de la empresa, fuera de mi vida. Soy tu padre. Eres un extraño», dijo Alejandro con frialdad mortal. «Y a partir de ahora, no tengo padre. Solo tengo enemigos que casualmente comparten mi sangre». Sandra tocó el hombro de su hijo. «Alejandro, hay algo más importante ahora». «¿El qué?». «Encontrar a Sofía, demostrarle que descubriste la verdad, traerla de vuelta». La esperanza se encendió en sus ojos por primera vez en meses. «¿Crees que me perdonará?». «Solo hay una forma de saberlo». La búsqueda intensificada. Con Elena expuesta y Fernando neutralizado, Alejandro movilizó todos los recursos imaginables. Investigadores en cada ciudad de España, alertas en sistemas hospitalarios, comprobación de DNI en cada registro público. Pasaron los meses. Nada. Era como si Sofía simplemente hubiera dejado de existir. Hasta que, en un día lluvioso de septiembre, 7 meses después del nacimiento de Víctor, el investigador llamó. «Señor Montes, he encontrado algo». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿El qué?». «Registro en una clínica prenatal, un barrio de Madrid. Nombre: Sofía García. Fecha de última visita: 3 semanas atrás. Prenatal». La mente de Alejandro procesó lentamente. Prenatal significaba... «Dame la dirección», ordenó, cogiendo ya las llaves del coche. Ahora, el edificio era humilde, 5 plantas, pintura descascarillada, portal de hierro oxidado, tan diferente de la mansión de La Moraleja que parecía otro planeta. Alejandro aparcó el Porsche en la calle estrecha, recibiendo miradas curiosas de los vecinos. No le importó. Su mente estaba centrada en una sola cosa: apartamento 304. Subió las escaleras de 2 en 2. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. 7 meses, 209 días desde la última vez que la vio. Cuando llegó al 3er piso, se detuvo frente a la puerta 304. Podía oír sonidos desde dentro, una tele encendida, y entonces el llanto de un bebé. Alejandro se congeló. Bebé. Había un bebé dentro, y Sofía había estado en una clínica prenatal. La matemática era simple y devastadora. 7 meses desde que desapareció, 9 meses de gestación. El bebé tendría... El llanto continuó, y entonces una voz suave, musical, esa voz que habitaba sus sueños todas las noches. «Shh, Víctor, todo está bien. Mamá está aquí.
Vamos a estar bien. Víctor le había puesto un nombre al bebé. Con manos temblorosas, Alejandro llamó a la puerta. El llanto se detuvo abruptamente. Pasos se acercaron. La puerta se abrió una rendija y allí estaba ella. Sofía, más delgada, con ojeras profundas, el pelo recogido en un moño desordenado, vestida con una camiseta simple manchada de leche y pantalones de chándal. Tan diferente de la joven profesional de meses atrás, pero aún así, la mujer más hermosa que había visto jamás. Cuando ella lo vio, toda la sangre desapareció de su rostro. «Alejandro, ¿cómo me has encontrado?», preguntó, el pánico evidente. Sofía intentó encontrar palabras, pero le fallaron. Ella intentó cerrar la puerta, pero él puso el pie, impidiéndolo. «Por favor, solo dame 5 minutos. Por favor, tienes que irte. Ahora». «Lo sé todo», dijo rápidamente. «Sé que fue Elena. Sé que te tendió la trampa. Sé sobre la cuenta fantasma, sobre las pruebas falsificadas, sobre todo. Mi madre lo descubrió. Elena está despedida y va a responder criminalmente. Te fallé, Sofía. No te creí cuando debería haberlo hecho, y perdóname. Por favor, perdóname. Pero yo...» Se detuvo porque había notado que el llanto del bebé recomenzaba detrás de ella. «Hay un bebé ahí», dijo, la voz quebrándose. Sofía cerró los ojos. La mentira estaba en la punta de la lengua. Podía decir que era hijo de otra persona, que solo estaba ayudando a una amiga pero estaba cansada de mentir. «Abre la puerta, Sofía», pidió Alejandro suavemente. «Por favor». Con un suspiro derrotado, ella abrió. El apartamento era aún más pequeño que el otro. Un solo cuarto con una cortina dividiendo la zona de dormir, muebles donados, una cuna improvisada en la esquina, y en la cuna, un bebé llorando. Un bebé que, incluso a los 7 meses, ya tenía el pelo oscuro y ojos. Alejandro caminó hacia la cuna como hipnotizado. Miró hacia abajo, y su mundo entero se detuvo. El bebé tenía sus ojos, sus exactos ojos color miel, la misma línea de la nariz, la misma curva de la mejilla. «Sofía», susurró, las lágrimas comenzando a caer. «Es mío». Ella estaba llorando ahora, incapaz de esconderlo más. «Sí, ¿por qué no me lo dijiste?». Su voz se rompió por completo. «¿Por qué me escondiste a mi hijo?». «Porque tu padre lo habría usado como arma», gritó ella de vuelta. «Porque no me creíste, porque estaba siendo acusada de fraude, porque no tenía cómo probar mi inocencia, porque todo lo que tu padre tocaba se convertía en guerra, y no iba a dejar que mi bebé, nuestro bebé, fuera usado como moneda de cambio». Alejandro cogió al bebé de la cuna con manos temblorosas. Víctor dejó de llorar inmediatamente, mirando curioso a ese hombre extraño. «Hola, Víctor», susurró Alejandro, las lágrimas mojando la cara del bebé. «Hola, hijo mío. Soy yo. Soy tu padre. Y perdóname por no haber estado aquí desde el principio. Perdóname, perdóname». Se derrumbó en el suelo, sosteniendo al bebé contra su pecho, sollozando descontroladamente. Todos esos meses de búsqueda, de dolor, de culpa, finalmente explotando. Sofía también lloraba, sentada en el suelo a su lado. «Sofía, mírame», pidió él entre lágrimas. Cuando ella levantó los ojos rojos, él continuó. «Sé que te fallé. Sé que no te creí cuando debería haberlo hecho sin dudar. Sé que dejé que mi padre te destruyera. Sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, no me quites a mi hijo. No me lo quites de nuevo. Te lo compensaré. Pasaré el resto de mi vida compensándolo, pero no me lo quites». «Alejandro», ella tocó su rostro. «Nunca te lo iba a quitar, pero tienes que entender por qué hice lo que hice. Tu padre, mi padre está fuera de mi vida, para siempre. Ya no es parte del consejo, no tiene control sobre nada. Y nunca, nunca se va a acercar a ti o a Víctor, te lo garantizo». Víctor, ajeno al drama de los adultos, estaba fascinado por el rostro mojado de Alejandro. Extendió una manita regordeta y tocó la barbilla de su padre. «¿Papá?». Alejandro se derrumbó de nuevo. «Sí, pequeño. Papá. Soy tu papá». Se quedaron así por largos minutos. 3 personas en el suelo de un apartamento minúsculo. Una familia improbable, construida sobre mentiras, traiciones y una noche de Navidad que lo cambió todo. Finalmente, Alejandro miró alrededor del apartamento. Vio las facturas atrasadas en la mesa, la leche en polvo casi acabada, los pañales contados. «Estás pasando necesidad». No era una pregunta. «Estamos sobreviviendo», dijo ella con orgullo. «No, estáis sufriendo». Se levantó,
todavía sosteniendo a Vítor. Te voy a dar dos opciones, Sofía. La primera, establezco transferencias mensuales, os encuentro un apartamento decente, me aseguro de que Vítor tenga todo lo que necesita y os visito cuando tú permitas. ¿Y la segunda? Él la miró intensamente. La segunda es, vienes a casa conmigo. Tú, Vítor, todo. Intentamos reconstruir lo que perdimos. Nos convertimos en la familia que deberíamos haber sido desde el principio. No te pido que me perdones inmediatamente. Sé que tendré que ganarme tu confianza de nuevo, pero dame esa oportunidad. Por favor, déjame ser padre para mi hijo. Y si me dejas, déjame amarte como debería haberte amado desde el principio. Sofía miró a ese hombre sosteniendo a su bebé. Vio la desesperación, el arrepentimiento, pero también vio el amor. Amor real, profundo, del tipo que había sentido aquella noche de Navidad cuando él apareció en su puerta con comida italiana y palabras amables. Vas a tener que ser muy paciente conmigo, dijo finalmente. Estoy rota, Alejandro. Lo que tu padre hizo, lo que yo pasé, me rompió. Entonces nos arreglamos juntos. Él extendió su mano libre. Rotos, pero juntos. Ella miró su mano, luego a Vítor, que sonreía alegremente en brazos de su padre. Luego, de vuelta a Alejandro. Y cogió su mano. Juntos. Asintió. Esa noche Alejandro empaquetó las pocas pertenencias de ella. Pagó los últimos meses de alquiler por adelantado. La propietaria lloró de alivio. Y llevó a Sofía y a Vítor a casa. No a la mansión de La Moraleja. A un apartamento nuevo en Chamberí. 3 habitaciones, bien iluminado, seguro. Un nuevo comienzo limpio. Cuando Lucía conoció a Vítor, fue amor instantáneo. ¿Es mi hermanito? ¿De verdad? ¿Puedo ayudar a cuidarlo? Y por primera vez en 7 meses, viendo a Lucía besar la frente de Vítor, viendo a Alejandro montar la cuna con cuidado, viendo la vida que podría haber sido finalmente materializándose, Sofía se permitió creer que quizás, solo quizás, los finales felices eran posibles, incluso para chicas de Extremadura que cometieron el error de enamorarse de deseos complicados, incluso para historias que empezaron con audios enviados por error y noches de Navidad solitarias, incluso para ellos. Los primeros días fueron extraños. Sofía había pasado meses sola, criando a Vítor en soledad, luchando contra el mundo. Tener a Alejandro de vuelta, tener ayuda, tener apoyo, era simultáneamente un alivio y aterrador. Se despertaba en mitad de la noche en pánico, pensando que todo era un sueño, que se despertaría de vuelta en esa habitación diminuta, sola, sin esperanza. Pero no, Alejandro siempre estaba allí. Si Vítor lloraba a las 3 de la mañana, era Alejandro quien se levantaba primero. Vuelve a dormir, yo me encargo. Si se acababan los pañales, Alejandro ya había comprado 4 paquetes de reserva. Si Sofía tenía un día difícil, él llegaba a casa con la cena hecha y palabras suaves. No presionaba la intimidad física. No exigía que volviera a ser su novia inmediatamente. Respetaba su espacio, le daba tiempo para sanar. Pero las pequeñas cosas, esas no las escondía. La forma en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. La sonrisa involuntaria cuando ella se reía de algo tonto. El toque suave en su hombro al pasar. Y Sofía lo sentía. Sentía su amor, paciente y constante, esperando a que ella estuviera lista. 2 semanas después del reencuentro, Lucía estaba en el colegio. Vítor dormía. Sofía estaba en el salón, intentando leer un libro, cuando Alejandro llegó del trabajo. Se detuvo en la puerta, solo observando. Ella estaba acurrucada en el sofá, la luz del sol de la tarde iluminando su pelo, tan hermosa que dolía mirar. ¿Vas a quedarte ahí solo mirando o te vas a sentar?, preguntó sin levantar los ojos del libro. Él rió, acercándose. Me has pillado. No eres muy sutil. Alejandro se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. ¿Puedo preguntarte algo? Puedes. ¿Tú me odias por lo que pasó? Sofía finalmente bajó el libro, mirándolo. No, nunca te odié, Alejandro. Me dolió, sí. Me decepcionó que no lucharas por mí en el momento, pero lo entendía. Tu padre te puso en una posición imposible y Lucía estaba en juego. No te culpo por proteger a tu hija, pero debería haberte protegido a ti también, dijo con vehemencia. Debería haber investigado antes de dejar que eso escalara. Debería haber confiado en ti sin necesitar pruebas. Sí, ella asintió, honesta. Deberías.
y eso dolió mucho. Pero yo también te escondí un hijo, así que no soy exactamente inocente en todo este desastre. Lo escondiste porque tenías miedo. Miedo justificado. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Sofía hizo la pregunta que la atormentaba. ¿Y ahora? ¿Qué somos? Alejandro sostuvo su mano con cuidado. Somos lo que tú quieras que seamos. Si solo quieres copaternidad, sin romance, lo acepto. Si quieres intentarlo de nuevo, despacio, a tu ritmo, estoy aquí. Si quieres que solo sea padre para Víctor y nada más, lo entiendo. Tú defines los términos, Sofía. Tú tienes el control ahora. Ella entrelazó sus dedos con los de él. Quiero intentarlo, admitió en voz baja. Despacio, muy despacio, porque todavía tengo miedo. Miedo de que me dejen de nuevo, de que me traicionen de nuevo. Pero yo todavía te amo, Alejandro. Incluso después de todo, nunca dejé de hacerlo. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Yo también te amo. Nunca dejé de hacerlo. Ni por un segundo. El beso fue suave, tentativo, nada como esos besos desesperados de meses atrás. Era un beso de promesa, de reinicio, de esperanza. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente en la de ella. Haré que valga la pena, Sofía. Voy a conquistarte de nuevo cada día si es necesario. Te lo tomaré en cuenta. Ella sonrió, la primera sonrisa genuina en meses. Las semanas se convirtieron en meses. Alejandro realmente se aseguró de conquistarla de nuevo. Flores aparecían sin motivo, notas cariñosas escondidas en su bolso, cenas románticas en casa, después de que los niños durmieran. Llevaba a Sofía a conocer Madrid de verdad, museos, parques, restaurantes, lugares que ella nunca había tenido tiempo o dinero para visitar. Quiero que ames esta ciudad, explicó mientras caminaban por el Retiro, porque quiero que te quedes, para siempre. No planeo ir a ningún lado, pero la verdadera curación vino en las pequeñas cosas, en la forma en que Alejandro era con Víctor. Era un padre presente, dedicado, se despertaba para los biberones nocturnos, cambiaba pañales sin quejarse, pasaba horas en el suelo jugando con bloques, y con Lucía incluía a Sofía en cada decisión. Eres importante para ella, tu opinión importa. La niña se había apegado a Sofía de nuevo. La llamaba mamá Sofía ahora, y Sofía sentía que el corazón se le derretía cada vez. ¿No te importa que me llame así?, le preguntó a Alejandro una noche. ¿Importarme? Sofía, rezo para que un día aceptes ese título oficialmente. Ella parpadeó, confusa. ¿Qué quieres decir? Alejandro respiró hondo. Sé que es pronto, sé que todavía nos estamos curando, pero quiero que lo sepas. Mi intención es casarme contigo. No ahora, no deprisa, pero eventualmente, cuando estés lista. Cuando confíes en mí completamente de nuevo. Alejandro, no necesitas responder ahora. Tocó su rostro suavemente. Solo quiero que sepas que ese es el destino que veo. Tú, yo, Víctor, Lucía, una familia de verdad, papeles oficiales, promesas oficiales, todo. Sofía sintió las lágrimas correr, lágrimas buenas esta vez. Yo también quiero eso, mucho. Entonces es un plan, la besó dulcemente. Un plan para el futuro. 6 meses después del reencuentro, Sofía recibió una llamada de doña Sandra. Querida, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a tomar el té conmigo esta tarde? Nerviosa, Sofía fue. Todavía no había interactuado mucho con la madre de Alejandro. Había vergüenza por lo que había pasado, aunque sabía que no era culpa suya. Doña Sandra la recibió con un fuerte abrazo. Finalmente podemos hablar como es debido. Sirvieron el té. Conversaron sobre trivialidades por unos minutos antes de que Sandra fuera directa al grano. Sofía, quiero pedirte perdón, en nombre de la familia Montes, por lo que hizo mi marido, por lo que pasaste, por tener que esconder un embarazo y criar a mi nieto sola durante meses. No merecías nada de eso. Sofía sintió un nudo en la garganta. No fue su culpa, doña Sandra, pero debería haberme dado cuenta antes. Debería haber investigado inmediatamente, y no lo hice. Dejé que una injusticia ocurriera bajo mi techo. Sostuvo las manos de Sofía. Pero quiero que sepas, siempre serás bienvenida en esta familia. Eres la madre de mi nieto, la mujer que mi hijo ama, y para mí ya eres mi nuera. Gracias, susurró Sofía. Eso significa mucho. Doña Sandra sonrió. Y entre nosotras, cuando ese hijo mío finalmente reúna el valor para pedirte matrimonio, vas a aceptar, ¿verdad? Sofía rió entre lágrimas. Sí, lo haré. Mientras tanto,
En otro lugar de la ciudad, Fernando Montes se sentó solo en el despacho de su casa, divorciado, exiliado del consejo de la empresa que ayudó a construir. Un extraño en la vida de su hijo. Lo había perdido todo, por orgullo, por control, por una necesidad enfermiza de mandar en la vida de Alejandro. Cogió el teléfono 1000 veces, queriendo llamar, pedir disculpas, implorar una oportunidad, pero sabía que había cruzado una línea irreversible. Había destruido a una inocente. Había usado a una niña como arma. Había elegido el poder sobre la familia, y ahora pagaba el precio, soledad absoluta. Lo único que lo consolaba era que Lucía y Víctor tendrían algo que él nunca le dio a Alejandro, una familia unida basada en el amor, no en el control. Quizás, de alguna forma retorcida, su fracaso como padre y patriarca permitiría que su hijo fuera mejor. Era un consuelo frío, pero era todo lo que le quedaba. Diciembre llegó de nuevo, un año desde aquella noche mágica y caótica que lo cambió todo, un año desde que Sofía envió ese audio por error, un año desde que Alejandro apareció en su puerta con comida italiana y esperanza. Alejandro planeaba algo especial, no solo una celebración de Navidad, sino una celebración de nuevos comienzos, de supervivencia, de amor que resistió a lo imposible. ¿Qué estás tramando?, preguntó Sofía mientras lo veía hacer llamadas misteriosas. Nada. Él sonrió inocentemente. Solo planeando una Navidad normal. Ella no le creyó ni un poco. Víspera de Nochebuena. Alejandro había decorado el apartamento por completo. Un árbol enorme, luces por todas partes, música navideña suave sonando. Lucía, ahora con 6 años, estaba extasiada, y Víctor, con 1 año y 3 meses, estaba fascinado con las luces de colores. «Luz», señalaba, riendo. «Sí, bebé, muy bonitas». Sofía lo abrazaba, el corazón rebosante. Cuando llegó la noche, después de cenar y ver películas navideñas con los niños, después de que Lucía y Víctor finalmente se durmieran, Alejandro cogió la mano de Sofía. «Ven conmigo, tengo algo que enseñarte». La llevó a la terraza del apartamento. Lo había preparado todo. Velas, una mesa pequeña para 2, una botella de vino, el mismo vino barato que ella tenía aquella noche de Navidad. «Alejandro», susurró emocionada. «Hace exactamente 1 año. Estaba sola en un apartamento minúsculo, sintiéndote invisible», empezó, sosteniendo sus manos. «Y grabaste un audio para tu amiga, desahogándote sobre la soledad y el vacío. Y por error, me lo enviaste a mí. ¿Cómo podría olvidarlo?», rió entre las lágrimas que ya comenzaban. «Ese audio cambió mi vida», continuó, «porque en ese momento me di cuenta de que tú también estabas rota, que tú también te sentías invisible, y que no podía dejar que pasaras la Nochebuena sola. Así que conduje hasta tu apartamento con comida demasiado cara y demasiada esperanza. Y lo cambió todo, asintió él. «Esa noche me diste el regalo más grande que nadie me ha dado jamás. Te entregaste, confiaste en mí, me viste como humano y no como CEO. E incluso sin saberlo, me diste otro regalo, a Víctor». Sofía lloraba abiertamente ahora. «Estos últimos meses han sido una prueba», continuó Alejandro. «Te perdí, te encontré, te perdí de nuevo, y te encontré de nuevo. Fueron los peores y mejores meses de mi vida, y aprendí una cosa muy importante. No quiero vivir ni un día más sin ti, oficialmente en mi vida». Se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Sofía García, empezaste como una asistente junior que golpeaba la máquina de café. Te convertiste en la mujer que salvó a un CEO solitario en Nochebuena. Te convertiste en la madre de mi hijo, la figura materna de mi hija y el amor de mi vida. Eres fuerte cuando yo soy débil. Eres luz cuando todo está oscuro. Eres todo lo que no sabía que necesitaba». Abrió la caja, revelando un anillo simple pero hermoso, un diamante solitario en oro blanco. «Así que te pregunto, ¿aceptas casarte conmigo? ¿Aceptas oficialmente ser parte de esta familia desordenada pero llena de amor? ¿Aceptas darme el honor de pasar el resto de mi vida conquistándote cada día?» Sofía apenas podía ver a través de las lágrimas. Su corazón estaba tan lleno que parecía imposible que cupiera en su pecho. «Sí», susurró. Luego, más alto, «sí, 1000 veces sí». Alejandro deslizó el anillo en su dedo y la atrajo para un beso profundo. Cuando se separaron, ambos lloraban y reían al mismo tiempo. «Te amo tanto», dijo él, «tanto que asusta». «Yo también».
Ella tocó su rostro. Y te perdono. Oficialmente, completamente. Vamos a empezar de cero, sin fantasmas del pasado, sin rencores. Solo nosotros y nuestro futuro. Se quedaron en la terraza hasta tarde, hablando, soñando, planeando. Hablaron de una boda sencilla. Sofía no quería lujos exagerados. Sobre darle hermanos a Víctor, ella reía diciendo que un bebé era suficiente por ahora. Sobre volver a estudiar, Alejandro ya había pagado su universidad como regalo de compromiso. Cuando finalmente fueron a la cama, Alejandro la atrajo contra él. «Feliz Navidad, futura señora Montes. Feliz Navidad, futuro marido». Y por primera vez en un año, ambos durmieron en paz completa, sin pesadillas, sin miedos, solo esperanza y amor. La mañana de Navidad. Lucía se despertó primero, corriendo a la habitación de sus padres. «Mamá Sophie, Papá Noel ha venido». Se detuvo de repente al ver el anillo en la mano de Sofía. «¿Qué es eso? ¿Por qué tienes un anillo nuevo?» Alejandro y Sofía se miraron y sonrieron. «Lucía, ven aquí». Alejandro la subió a la cama. «¿Cómo te sentirías si mamá Sophie se convirtiera oficialmente en tu mamá? Si se casara con papá?» Los ojos de Lucía se abrieron como platos. Entonces, de repente, gritó tan alto que Víctor se despertó llorando en la habitación de al lado. «¿Os vais a casar? ¿De verdad? ¿Voy a tener una mamá de verdad?» Saltaba en la cama. «Sí, princesa, de verdad». Lucía abrazó a Sofía con fuerza. «Te amo, mamá Sophie, te amo tanto. Yo también te amo, mi amor», susurró Sofía, el corazón derritiéndose. Víctor, ya despierto y confundido, fue cogido por Alejandro. «Vas a tener una mamá y un papá oficiales también, pequeñín». La mañana fue caótica y perfecta. Regalos abiertos, desayuno especial, risas. Doña Sandra llegó a las 11, había sido informada de la pedida y lloró de felicidad. Gabriel y Clara también vinieron, trayendo bienvenidas genuinas. «Bienvenida oficialmente a la familia», le dijo Gabriel a Sofía, «y perdona por haber dudado de ti al principio. Estás perdonado». Ella sonrió. Por la tarde, cuando todos se habían ido, Alejandro encontró a Sofía en la terraza, mirando la ciudad. «¿En qué piensas?» «En lo extraña que es la vida», respondió. «Hace un año estaba sola, sin familia, sin perspectivas, pensando que iba a pasar la Navidad más triste de mi vida, y entonces cometí un error tonto. Enviaste un audio a la persona equivocada», completó él. «Y ese error se convirtió en lo mejor que me ha pasado nunca. Me dio a ti, me dio a Víctor, me dio a Lucía, me dio una familia». Alejandro la abrazó por detrás. «No fue un error, fue el destino. El universo sabía que nos necesitábamos el uno al otro, así que echó una ayudita. Destino o audio equivocado, da igual». Ella se giró para mirarlo. «El resultado es que soy la mujer más afortunada del mundo. En realidad el afortunado soy yo. Aceptamos que ambos somos afortunados y ya está». Él rió besándola. Trato hecho. Y mientras el sol se ponía en Madrid, pintando el cielo de naranja y rosa, Sofía y Alejandro permanecieron abrazados, sabiendo que habían superado tormentas que destruirían a la mayoría de las parejas. Pero ellos no eran la mayoría, eran supervivientes, luchadores, y sobre todo, eran dos almas que se encontraron la una a la otra cuando más lo necesitaban. Era una historia imperfecta, pero era suya, y lo era todo. Los meses siguientes fueron de planificación de boda, pero también de un último desafío inesperado. Carolina Ribeiro, la exmujer de Alejandro, reapareció. Había dejado a Lucía años atrás, alegando que ser madre la asfixiaba, pero ahora, al descubrir que Alejandro estaba comprometido, que había otra mujer asumiendo su lugar en la vida de Lucía, decidió luchar por la custodia. «Es absurdo». Alejandro estaba furioso, caminando de un lado a otro del despacho de los abogados. «Abandonó a nuestra hija, no llamó en 3 años, y ahora quiere aparecer y jugar a ser madre». El abogado suspiró. «Desafortunadamente, señores Montes, tiene derecho legal a solicitar una revisión de la custodia, especialmente ahora que hay una nueva figura materna en la vida de la niña. Puede argumentar que la niña necesita a su madre biológica». Sofía sintió pánico. ¿Y si perdían a Lucía? ¿Y si la niña era forzada a vivir con una mujer que no la quería realmente? «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo. «Lo hay». El abogado se inclinó. «Podemos presentar evidencias de abandono, demostrar que la señorita García ha sido una figura materna constante.
y dejar que Lucía hable con el juez sobre lo que ella quiere. El proceso fue agónico. Semanas de declaraciones, investigaciones, psicólogos entrevistando a Lucía. La niña estaba confusa, asustada. Apenas recordaba a su madre biológica. Carolina intentó manipular, llevó juguetes caros, prometió viajes, intentó comprar el afecto de su hija. Pero Lucía no era tonta. La noche después de la primera visita con Carolina, lloró en brazos de Sofía. No me conoce, mamá Sofi. Ni siquiera sabe que me gusta organizar mis ositos por color. No sabe que tengo miedo de la oscuridad. No es mi madre. Tú eres mi madre. Sofía sostuvo a la niña, el corazón roto. Lo sé, mi amor, lo sé. Y vamos a arreglar esto, te lo prometo. En la audiencia final, el juez pidió hablar con Lucía en privado. La niña, con solo 6 años, entró en la sala con una valentía impresionante. Minutos después, salió, y el juez había decidido. Dado el tiempo de ausencia de la demandante, dado que la niña tiene un vínculo fuerte y saludable con la actual figura materna, y dado que la propia niña ha expresado una preferencia clara, la custodia permanece con el padre, y las visitas de la madre biológica quedan condicionadas al deseo de la niña. Caso cerrado. Carolina explotó. Esto es injusto. Es mi hija. El juez golpeó el mazo. Es una niña que merece estabilidad. Audiencia terminada. Fuera del tribunal, Lucía corrió hacia Sofía. Hemos ganado. No tendré que irme a vivir con ella. Has ganado, mi amor. Te quedas con nosotros. La niña abrazó a Sofía y Alejandro al mismo tiempo. Te elijo a ti, mamá Sofi. Siempre te elegiré. Y en ese momento, Sofía se dio cuenta. No era solo una figura materna. Era madre de 2 niños hermosos y perfectos. Y esta familia, construida sobre escombros y dolor, era inquebrantablemente fuerte. 6 meses después del compromiso, en junio, llegó el gran día. Sofía había insistido en algo pequeño e íntimo. Solo familia cercana y amigos reales. Nada de pompa exagerada. La ceremonia fue en un jardín en la Sierra de Madrid. Flores silvestres, luz natural, simplicidad elegante. Lucía era la damita de honor, orgullosa en su vestido lila. Víctor, ahora con 1 año y medio, era el paje más desastroso del mundo, lanzando pétalos por todos lados y riendo. Doña Sandra estaba en primera fila, llorando de felicidad. Gabriel y Clara también. Isabel, la mejor amiga que recibió aquel fatídico audio, era la dama de honor principal. Y cuando Sofía apareció al final del pasillo, con un vestido simple de encaje blanco, sosteniendo un ramo de margaritas, Alejandro olvidó cómo respirar. Estaba hermosa, no por el maquillaje o el vestido, sino por el brillo en sus ojos, la felicidad pura que irradiaba de ella. La ceremonia fue emocionante. Los votos, escritos por ellos mismos, hicieron llorar a todos. Sofía, empezó Alejandro, la voz embargada, apareciste en mi vida como un accidente, un audio enviado por error, y transformaste mi existencia vacía en algo lleno de significado. Me enseñaste que el amor no es control, es confianza, es elegir, cada día, estar al lado de alguien. Prometo elegirte cada día, prometo ser tu puerto seguro, prometo que nunca más te sentirás invisible, porque yo siempre te veré. Alejandro. Sofía se secó las lágrimas antes de continuar. Me enseñaste que merezco ser amada, que mi origen no define mi valor, que los errores pueden convertirse en milagros. Prometo amarte en los días fáciles y en los difíciles. Prometo ser tu compañera, tu confidente, tu mayor defensora. Y prometo que construiremos una familia tan llena de amor que nuestros hijos nunca dudarán de su valor. Si alguien tiene alguna objeción a esta unión, que hable ahora o calle para siempre, declaró el oficiante. Silencio absoluto, solo el viento en los árboles. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. El beso fue ovacionado. Lucía gritó, mis padres están casados, y Víctor, sin entender nada, aplaudió porque todo el mundo aplaudía. En la fiesta, discursos emocionados. Isabel contó lo de aquel audio. Nunca olvidaré oír a mi mejor amiga llorar esa noche. Pero mirad a dónde la llevó ese momento de desesperación, a los brazos del hombre que la ama más que nada. Así que, gente, la lección es, a veces, enviar el mensaje equivocado puede ser exactamente lo correcto. Doña Sandra habló sobre cómo Sofía trajo vida de vuelta a los ojos de Alejandro.
Vi a mi hijo morir por dentro tras el divorcio. Era una cáscara vacía, hasta que esta joven apareció y le recordó que vivir significa sentir. Bienvenida oficialmente a la familia, hija mía. Gabriel contó cómo era escéptico al principio, pero entonces vi la forma en que trata a Lucía, la forma en que enfrenta los problemas, y me di cuenta. Alejandro encontró a su verdadera compañera. Cuando Alejandro cogió el micrófono, todo el salón guardó silencio. Podría hablar sobre cómo conocí a Sofía, sobre los desafíos que enfrentamos, sobre todo lo que superamos, pero lo resumiré en una sola cosa. Ella es mi milagro de Navidad. Apareció cuando más lo necesitaba, me salvó sin siquiera saberlo, y hoy, oficialmente, se ha convertido en mi familia. Sofía Montes, brindó. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. La noche fue mágica, un primer baile emocionante, una tarta preciosa, Lucía y Víctor bailando torpemente en medio de la pista, y cuando finalmente se quedaron solos, ya de madrugada, Alejandro cogió a Sofía en brazos, estilo novia cruzando el umbral, haciéndola reír. Bienvenida oficialmente al clan Montes, señora Montes. Feliz de estar aquí, señor Montes. Y mientras el amanecer llegaba, marcando el inicio de sus vidas como marido y mujer, ambos lo sabían. Habían sobrevivido a lo imposible, habían transformado la tragedia en triunfo, habían construido algo real y sólido sobre las ruinas del dolor y la traición, y ahora finalmente podían empezar a escribir el capítulo más importante de todos, el resto de sus vidas, juntos. Epílogo. 3 años después. Diciembre nuevamente. 3 años desde aquella noche fatídica. La mansión de La Moraleja, se habían mudado a algo más grande cuando Sofía quedó embarazada del tercer hijo, estaba decorada magníficamente. Lucía, ahora con 8 años, había insistido en ayudar en cada detalle. Víctor, con 3 años y medio, corría por la casa gritando «¡Navidad, Navidad!», sin entender realmente por qué, pero feliz igualmente. Y en el sofá del salón, Sofía, ahora con 25 años, sostenía su vientre de 7 meses de embarazo, una niña esta vez. Ya lo habían decidido. Elena. Alejandro entró en el salón llevando una bandeja con chocolate caliente y nubes. El médico dijo que descansaras, señora embarazada insistente. El médico no es mi jefe. Cogió la taza con una sonrisa. Además, solo estoy sentada. Él se sentó a su lado poniendo la mano en el vientre. Elena pateó inmediatamente. Esta va a ser guerrera, predijo él, igual que su madre. Apareció Lucía, saltando al sofá entre ellos. Mamá Sophie, ¿podemos hacer galletas después? Claro, mi amor. Podemos hacer esas con forma de muñeco de nieve que te encantan. Lucía se acurrucó contra Sofía. Ese era su momento favorito del día. La familia entera junta, sin prisas, solo estando. ¿Mamá?, preguntó Lucía de repente. ¿Sí, querida? ¿Estabas triste antes de conocer a papá? La pregunta pilló a Sofía desprevenida. Alejandro también se detuvo queriendo oír. Sofía pensó cuidadosamente la respuesta. No estaba triste, Lucía. Estaba sola. Es diferente. Tenía sueños y metas, pero no tenía con quién compartirlos. No tenía familia cerca. Y entonces, una noche de Navidad, hice algo muy tonto. ¿El qué? Le envié un mensaje a la persona equivocada. Sofía miró a Alejandro que sonreía. Y esa persona apareció en mi puerta con comida italiana y cambió mi vida entera. Papá siempre dice que os conocisteis en Navidad. Sí. ¿Y sabes por qué la Navidad es tan especial para nosotros? Porque fue cuando nos dimos cuenta de que incluso en los momentos más solitarios, el amor puede aparecer de donde menos te lo esperas. Víctor apareció corriendo, subiéndose al regazo de su padre. «Papá, cuento». «¿Qué cuento, campeón?» «Navidad». Alejandro rió. «¿Otra vez? Te lo he contado 3 veces hoy». «Más». Y entonces Alejandro lo recontó. La historia de cómo conoció a su madre. La historia del audio equivocado, de la Nochebuena, de cómo su amor lo superó todo. Lucía ya se sabía la historia de memoria. Víctor fingía entender, pero a ambos les encantaba oírla, porque era su historia, la historia de cómo nació su familia. Más tarde, después de que los niños durmieran, Sofía y Alejandro estaban en la cama, ella acurrucada contra él como siempre. ¿Eres feliz?, preguntó él de repente, inmensamente. Ella levantó el rostro. ¿Por qué la pregunta?
porque a veces miro nuestra vida y parece surrealista. Todo lo que pasamos, todo lo que superamos, y ahora estamos aquí, casados, 3 hijos y una en camino. Una familia de verdad. Parece un sueño. Es real. Ella tocó su rostro. Muy real. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Después de todo, la trampa, la separación, el miedo, el dolor, elegimos quedarnos. Elegimos luchar. Elegimos creer que el amor podía conquistarlo todo. Y lo conquistó. Y lo conquistó. Asintió ella. Alejandro la atrajo para un beso largo y apasionado. Cuando se separaron, él murmuró: «Gracias por ese audio equivocado». Sofía rió. «Gracias por haber aparecido en mi puerta. Siempre apareceré. No importa dónde estés. No importa qué desafíos surjan. Siempre te encontraré». «Lo sé», susurró ella. «Y yo siempre te esperaré». El día de Navidad. La casa era un caos. Lucía gritaba de alegría con los regalos. Víctor lanzaba papel de regalo por todas partes. Doña Sandra estaba allí, acompañada de Gabriel, Clara y sus 3 hijos. Isabel había venido en avión solo para pasar el día con ellos. La mesa estaba llena, las risas resonaban, la música sonaba, el amor llenaba cada rincón. Y en un momento de relativa calma, Sofía salió a la terraza, solo para respirar y absorberlo todo. Alejandro la encontró allí, huyendo del caos, solo apreciándolo. Ella se acurrucó contra él. Hace 3 años, estaba sola en un apartamento minúsculo, llorando porque creía que nadie me veía. Y ahora mira dónde estoy. Casa preciosa, familia preciosa, amor verdadero. Es casi imposible de creer. Créelo. Él besó la coronilla de su cabeza. Mereces cada segundo de esta felicidad. Nos lo merecemos. Sí, asintió él. Nos lo merecemos. Se quedaron así, mirando el jardín, oyendo las risas que venían de dentro de la casa. Una familia imperfecta, construida sobre segundas oportunidades y un amor que se negó a morir. «Alejandro», llamó Sofía suavemente. «Sí, mi amor. Si pudieras volver atrás en el tiempo, cambiar algo de nuestra historia, ¿lo harías?». Él pensó por un largo momento, sobre el dolor, sobre la separación, sobre los meses solo, buscándola desesperadamente, sobre casi perderlo todo. «No», respondió finalmente. «No cambiaría nada, porque cada desafío, cada dolor, cada lágrima nos trajo aquí, y aquí es exactamente donde quiero estar». «Yo tampoco cambiaría nada», asintió ella. «Incluso el sufrimiento valió la pena para llegar aquí». Y mientras el sol se ponía en otra Navidad, pintando el cielo de colores imposibles, Sofía y Alejandro Montes permanecieron abrazados. Habían comenzado con un audio equivocado en una noche de desesperación. Habían construido un imperio sobre escombros y segundas oportunidades. Habían demostrado que el amor verdadero no es perfecto, es resiliente, no es fácil, se lucha por él, no es magia, es una elección diaria.